Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio, así me siento, de mis pensamientos presos. Hola, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Desempacando. Hoy tenemos como invitada a Jessica. Nosotras estudiamos en el mismo colegio, pero ella estaba en el curso de mi hermana, o sea, ella es un poquito más grande que yo. Es migrante, actualmente vive en Chile. Y bueno, no quiero presentarte, Jessie, quiero que tú nos cuentes quién eres, cómo estás, de dónde vienes, lo que nos quieras contar sobre ti. Bueno, ya lo dijiste, soy Jessica Duque Becerra, que tengo mamá también. Jessica Duque Becerra, viví muchos años en Soacha, Cundinamarca. Yo puedo decir que soy soachuna, me gusta decirlo, porque valoro mucho mis raíces y allá crecí. Conocí a Dani porque estudiamos en un colegio femenino del Opus Dei, es bueno decir eso, del Opus Dei, porque eso le va armando a uno una estructura mental compleja. Ujú. Entonces estudiamos en un colegio femenino, bueno, unas características muy puntuales que yo creo que formaron un poco la personalidad y la estructura que uno, las cosas que he tenido que desaprender en este paso del tiempo. Soy mamá de Joaquín, tengo un chilenito, un hijo chileno, yo vivo en Chile hace 9 años. Hace mucho tiempo me vine a estudiar, yo vine a terminar la carrera acá, yo hice mi último año por intercambio académico, así conocí a Chile en el 2012 más o menos, y me gustó mucho Chile, yo tuve que volver a Colombia, me gradué de mi profesión y conocí al papá de mi hijo, el amor de mi vida, mi esposo hoy, y cuando lo conocí le dije me quiero devolver a Chile y 3 años después volvimos a Chile. Y bueno, acá ejerzo en un servicio del Estado, soy periodista, veo temas de comunicación digital interna, estrategias en ese mundo, y bueno, me he logrado desarrollar o hacer mi proyecto de vida un poco en este país que amo mucho porque me dio mi hijo, pero también me ha dado las oportunidades que cuando yo estaba en Colombia sentía que era mucho más difícil conseguirla. Eso Ujú. es ya, creo. ¿Tu esposo lo conociste en Chile cuando fuiste a estudiar o cuando volviste de Chile lo conociste? Sí, cuando yo volví a Colombia, yo hice mi año, mi último año de la carrera la hice acá en Chile, y cuando yo volví a Colombia, yo no me quería quedar en Colombia, Dani, yo siempre, o sea, creo que desde que migré inicialmente por estudio a Chile, sabía que no me tenía que quedar en Colombia, yo no me quería quedar en Ujú. Colombia. O sea, yo estaba segura que quería irme del país, como que algo me llamaba a mí que yo no me tenía que quedar en Colombia. Pero cuando volví a Colombia, terminé la carrera y en eso empecé a hacer trámites para irme a Estados Unidos, a estudiar inglés. Yo tengo familia en Nueva Jersey, entonces como que estaba todo armado para irme para allá. Tú sabes que hacer la visa no es fácil, entonces yo empecé a hacer el trámite de la visa y paralelamente postulé a un trabajo en Soacha, en la Uniminuto de Soacha. Entonces era como analista de comunicaciones y sería como mi primer trabajo formal con mi carrera. Entonces, yo me acuerdo que yo decía, si me sale la visa y no me sale el trabajo es porque el universo me está diciendo que se tiene que ir a Estados Unidos, pero si me sale el trabajo, no me sale la visa, me tengo que quedar y bueno, será trabajar acá en Colombia y acá en Soacha, que la situación es compleja, bueno, tú conoces Soacha, es un municipio muy, muy vulnerado y muy complejo, entonces ya, pero no conté con que me iban a salir las dos cosas. Y es súper curioso porque a mi hermana le han negado la visa, a mi mamá le habían negado la visa, y yo dije, no me va a salir la visa, y me salió la visa. Entonces me salieron las dos cosas, y todo el mundo me decía, váyase para Estados Unidos, obvio, es la oportunidad, tiene que irse para Estados Unidos. Y mi papá, me acuerdo muy sabio, él me dijo, hija, usted es profesional, pero pues sin una experiencia laboral, eso y nada al mismo tiempo es mucho más difícil. Aproveche que le salió una oportunidad laboral formal, quédese, usted está joven, quédese, haga un año al menos, trabaje un año al menos, y luego se va, ya tiene la visa, la tiene 10 años, pues se va en un año para Estados Unidos. Y yo dije, pues sí, ¿para qué? ¿Qué tanto afán? Y me quedé. Fue maravilloso porque si algo he aprendido y como que la estructura profesional que yo tengo en temas de comunicaciones, y después más adelante te vas a dar cuenta que me vine a dar cuenta acá en Chile, lo aprendí ejerciendo ahí. Y ahí conocí a quien soy mi Ok. esposo, porque él era como jefe, él era el coordinador de mercado y comunicaciones y yo entraba como analista de comunicaciones. Entonces ahí lo conocí, eh, me enamoré de él así apenas lo vi, yo dije, no, este es, y en efecto este fue, porque como a los 8 meses nos fuimos a vivir juntos allá en Soacha, y yo al año ya me empezó a picar la cosa y a decir, no, yo me quiero ir, me quiero ir. Él particularmente me dijo que él no quería migrar, me dijo, perdóname, pero yo no tengo sangre migrante, pues yo no soy un perfil de que me voy a ir a un país y voy a trabajar de obrero, haciendo aseo, no, yo acá estoy bien, yo no sirvo para eso, a mí no me saqué de mi zona de confort. Y en eso te apareció una amiga chilena que hice aquí, que fue a visitarme a Bogotá y me dijo como, oye, compré departamento, devuélvete para Chile. Y yo le dije como, no, pero estoy enamorada y él no se quiere ir del país. Y él dijo, lo convencemos. Entonces yo le planteaba el Chile
y particularmente él me dijo que a Estados Unidos no quería irse y me dijo, bueno, vamos a Chile, pero si en 6 meses a mí no me sale trabajo en mi profesión, yo me regreso. Y así fue, yo me vine así como, Diosito, por favor, no importa yo que a mí no me salga trabajo, pero que le salga trabajo a él. Y al mes le salió trabajo acá y bueno, acá nos quedamos. Ok, Entonces aquí ya, genial. eso hace 9 años. Bueno, ahorita te voy a preguntar un poquito desde tu migración, pero es que al principio dijiste algo importante y es que fuimos educadas en un colegio del Opus Dei, ¿no? Entonces yo les he venido hablando mucho a las personas a través del podcast porque a mí me marcó muchísimo haber estudiado en ese colegio, ¿sí? Que voy a decirlo, es muy machista, fue muy machista, nos educó como señoritas, ¿no? Que sí, por supuesto, tiene unas cosas positivas, porque yo creo que el tema, no sé, como que cuando yo salí de allá, yo salí en noveno. Es que ustedes terminaron 11, porque ustedes estaban 2 grados mayor. Entonces mi hermana salió en 11 y a mí, ¿te acuerdas que hacían unas encuestas de qué es lo que le gusta del colegio, no sé qué, a fin de año? Y yo todo escribí negativo y a mí me negaron el cupo para décimo. No te quiero Entonces, contar ni idea. sí, entonces yo en décimo entré a un colegio mixto. Cuando yo entré al colegio mixto, pues mixto, yo toda la vida estudié en femenino, pues claro, súper diferente, un choque súper diferente, menos estricto, y, pero también más libertino. Entonces como que yo traía estos valores de este colegio, que creo que es tal vez lo único que pueda rescatar, y de pronto sí me hizo ser una persona diferente. Pero en cuanto a lo religioso y a las creencias y a la forma en la que nos impusieron a Dios y a la forma, al menos esa fue mi perspectiva, si yo sentí que a mí me impusieron a Dios y yo le tenía miedo a Dios, eso me hizo ser atea como 15 años tal vez, o sea, yo hace como 2 años me reconcilié con Dios, yo fui atea muchos, muchos años. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tuya en este colegio? ¿Qué es lo que aprendiste y tú identificas que necesitaste desaprender? A ver, obviamente lo que estoy de acuerdo contigo, partamos que, mira, yo empiezo a tener un choque cuando uno empieza a aprender y a leer y a estudiar, pues uno abre la mente y la educación que nosotros recibimos en un colegio en un colegio como este, que además tiene una historia importante porque este colegio lo funda una persona que se llama Leonor Puyana, que está en el cielo. Pero Leonor cuando lo funda en una época en donde estaban formando, eran las niñas que iban a trabajarle a la clase élite de Bogotá en temas de aseo, en temas así. Entonces, en el colegio nosotros nos enseñaron desde a cocinar, a atender la cama, y lo mostraban un poco como esta carrera de hotelería y Hotelería y turismo. turismo. Ajá. Sí, pero nosotros nos enseñaron a cocinar, a tender la cama, teníamos clases de cómo desmanchar la camisa. Yo me acuerdo mucho una clase en donde nos enseñaban a desmanchar la camisa de un hombre que estaba untada de vino. Entonces, eso lo tengo súper marcado, y efectivamente nos estaban formando, como tú lo mencionaste, como señoritas, como el rol encasillado se supone debe tener la mujer en la sociedad. Entonces nosotros crecimos con esa mentalidad un poco en el Opus Dei, pero en este colegio, que además tenía una relación con el Opus Dei importante, porque no sé si tú te acuerdas, pero después de noveno, las niñas nos íbamos a hacer prácticas al edificio del Opus Dei que queda ahí en Bogotá, y las prácticas era ir a plancharle, a cocinarle a todos los curas que estaban ahí dentro de la congregación del Opus Dei. Y nuestro colegio era de solo mujeres, el único hombre que nosotros veíamos era El eh, sacerdote, el sacerdote y don José, que era el guarda, el guardia. el celador. Sí, yo creo que un poco desde este punto de vista, pues claro, eso es una mirada y es válida. Todas las personas en este mundo cabemos y podemos creer en lo que queramos creer. El Opus Dei además es una religión puntualmente dogmática y muy cuadrada, muy estructurada, pero pues claro, a nosotras, yo igual siempre fui muy rebelde, ¿sí? Entonces como que eh, a, Todos. sí, a mí me pasaba como cosas, a ver, es que sí, también te digo como que yo nunca encajé, a mí me pasó algo y hay algo que tengo que yo analizar, y es que como que yo nunca encajé en ningún lado, yo no encajé en el colegio, yo no encajé en los grupos de amigos, de amigas que habían en el colegio, yo no encajé en mi familia, yo no encajaba un poco con mis hermanas, como que yo nunca encajaba en ningún lado. Entonces yo era un poco rebelde, una rebelde sana, tranquila, pero era una rebelde de llevar libros sobre sexualidad al colegio. Yo me acuerdo que nos pillaron alguna vez con un libro sobre sexualidad y eso fue un drama, eso que, ¿por qué traen estos? ¿Cuáles son las preguntas que tienen? Y yo súper como escribía todas las preguntas que tenían sobre sexualidad y nunca me las pudieron responder. Entonces siempre fui desde lo sano porque nunca me quitaron el cupo. Sí, pero siempre fue muy crítica. También me acuerdo algo que me marcó mucho cuando yo estaba en 11, que uno podía hacer esto de carrera para personera, para ser personera del colegio.
Ok. Y yo hice campaña para ser personera. Yo me acuerdo que me lo tomé súper en serio, me fui por todos los salones y las niñas chiquitas y yo gané las votaciones para personera, pero a mí no me dejaron ser personera porque mi disciplina no me dejaba. Entonces ahí además me mocharon la democracia y me dijeron que la democracia no existía. Entonces, entonces como que todas las estructuras de armar una señorita así, bien puestecitas, bien vestidas, sí, con la faldita al lado, no sé qué, pues sí te arma una estructura mental, pero debo decir que yo siempre fui rebelde y siempre lo cuestioné. Entonces tampoco me lo metí tanto en la cabeza, yo tampoco me lo creí tanto, a diferencia de mi hermana. Mi hermana Sí. casi se mete al mundo del Opus Dei. O sea, mi Ok. hermana hizo prácticas allá y ella estuvo a punto de meterse en este mundo del Opus Dei. Yo insisto que hay personas que están en ese mundo, que las respeto y que creo que hacen una labor muy importante, Dani, porque también hay que mirar la ubicación en la que está este colegio. O sea, Soacha es un lugar donde hay niñas realmente muy vulneradas. Entonces, es un colegio que ofrece una educación que si a ti te tienen, yo me acuerdo que mi papá y mi mamá trabajaban, entonces a mí me tenían de 8 de la mañana a 5 de la tarde y eso me salvó de muchas cosas. Yo tengo una mirada crítica ahorita sobre esa educación que tuve y que he tenido que desaprender, pero tengo una mirada también de agradecimiento porque si tú lo miras de otra forma, en mi día a día, por ejemplo, como mamá y como esposa, saber cocinar, saber planchar, saber hacer aseo, saber administrar el hogar también es importante y es clave. Ojo, no desde la mirada desde la mujer yo hago esto, pero sí de sentarme con mi esposo y decirle, venga, a ver cómo nos compartimos, porque tú es administrar una empresa y a nosotros nos enseñaron a administrar una empresa que es el hogar, que es la primera empresa, la primera institución que vos tenés. Entonces, yo me siento con mi esposo y le digo, bueno, parce, hay que hacer esto, usted se encarga de la cocina, yo me encargo de esto, usted se encarga del niño, yo me encargo de esto, y cómo llevamos muy bien la primera institución que es la casa. Entonces, por ese lado lo agradezco un montón porque tengo herramientas. También sé que ahí las personas que les gusta tejer pudieron armar una microempresa y eso es No súper sé, importante no en el, recordaba en eso. el, en el sector en el que estamos, porque hay niñas, yo tuve compañeras de colegio que estaban solas también. Entonces, como que igual hacen una labor muy bonita y muy importante y no la quiero desestimar y no la quiero minimizar, pero claro, crecer con mujeres como las profes que teníamos como tan cuadriculadas, tan estrictas, lo que yo siento que hicieron conmigo fue llenarme de preguntas que yo iba y las averiguaba por fuera. ¿Sí? Entonces yo iba como sea y me metía en un libro y si no me enseñaban de sexualidad, pues yo lo aprendía. Y todo lo que me prohibían hacer, yo iba y me lo buscaba. Entonces yo ahí empiezo a entender que, por ejemplo, empecé a tener una vida sexual a muy temprana edad, pero era porque en el colegio todo era prohibido, todo era malo, todo, entonces yo quería saber eso porque era malo y yo me metía. Y a estas alturas yo miro hacia atrás y digo, probablemente no hubiera empezado mi vida sexual tan rápido, no era necesario, pero es porque no tenés personas que te estén ayudando a meterte en ese mundo con mucha más tranquilidad y sin tanto misterio. Entonces, un poco la pregunta de que tuve que desaprender, bueno, eso, que yo no tengo que por ser mujer no tengo que cumplir ningún papel específico en la sociedad. Yo antes como que me tiraba toda la responsabilidad de tengo que tener esto limpio, entonces tengo que plancharle a mi esposo y entonces tengo que la ropa mantenerla limpia y bueno, ¿y en qué momento yo cansada, agotada, me desarrollaba profesionalmente, me desarrollaba yo? Entonces empecé a soltar eso y decir, esto no me compete solo a mí, esto también le compete a mi pareja. Entonces, parce, yo ya sabes, yo también me canso, yo también trabajo, bueno, usted dedíquese. Usted ve al niño, yo veo la cocina. Usted lave los baños, yo hago esto. Y no es el mío, porque como nos metieron que esa es la función de una, porque yo me acuerdo que en el colegio era como que, no sé, en poco era mujer con poco de no sé qué familiar. Entonces era como que nosotras éramos las dueñas de la familia, que solamente de nosotros dependía el matrimonio y que todo funcionara. Eso lo tuve que desaprender, porque no solamente depende de mí, no es que el hombre va a trabajar y yo me quedo en la casa, no, porque yo también tenía ambiciones desde muy chiquita profesionales. Entonces tuve que, en la dinámica real familiar, Daniel, yo estoy casada, tengo mi esposo, entonces en esa dinámica real como que yo dije, no, esto no es solamente responsabilidad mía, él tiene que involucrarse también y también está bien que él lave, también está bien que él planche, también está bien que él atienda al niño, también está, y en la crianza además, tú que eres mamá lo sabes también, en la crianza también es un compromiso porque es como, no tengo yo por qué entregarme como madre inmaculada, ¿sí? A mi hijo, porque también tiene a su papá, y si un día yo quiero salir a rumbear y que el papá se haga cargo, o tengo un viaje de trabajo de un mes que me pasó hace poquito, el papá se puede hacer cargo. Entonces yo creo que eso es lo que más he tenido que desaprender, pero también mi ventaja es que siempre he sido muy, he cuestionado siempre todo. Un poco tenía la paña ahí de mi mamá, bueno, el apoyo ahí de mi mamá. Yo sentía que los profesores querían que mi mamá me pegara o que me reprendiera más fuerte y mi mamá como tuvo una hermana, una hija tan matea, con que le iba súper bien, nunca nos puso a competir entre las dos. Entonces ella como que felicitaba a mi hermana y me decía, mamita, usted puede, pues ya sé usted cómo es, usted puede. Entonces yo creo que lo que me salvó de eso fue tener una mamá que no me estuviera exigiendo lo mismo que me exigían en el colegio. Y al contrario de hacer lo que ellas querían, que me pegaran, me reprendieran más, ella me decía, tranquila, hágale, usted puede, usted, a su hermana le va bien, a usted le cuesta un poquito, pero usted mientras que no pierda el año, todo bien. Yo creo que
Me acabas de dar una idea completamente diferente a lo que yo tenía del colegio. Claro, yo salí del colegio en noveno, no tuve la práctica en el Opus Dei, pero sí tuve cuidado y conservación de la ropa, de la casa, nutrición y técnicas culinarias, todas estas clases que tú mencionas. Y sí, como era tan chiquita, yo creo que a mí, yo fui rebelde también como en el sentido crítico, no en el sentido de libertinaje y pues haciendo cosas Sí, malas, sino como en el sentido crítico también. Y digamos que también cuestionaba mucho, pero mientras tú estás diciendo, tú cuestionabas desde la curiosidad. Yo cuestioné desde el enojo, desde claro. la rabia, desde el dolor, ¿sí? Mi familia es una familia muy católica. Mis papás eran súper católicos. Mis tías, mis abuelos, todos son muy, muy católicos. Entonces, de pronto, no sé, tal vez sí hubo como una presión ahí familiar de usted tiene que encajar y como usted no está encajando, entonces usted es una rebelde, porque eso fue lo que yo escuché desde muy chiquita, usted es una rebelde, ¿sí? Entonces, claro, yo lo entendí diferente. Mira cómo las dos vemos las cosas, la Yo misma creo, historia, tal vez de formas diferentes. yo creo que yo por eso menciono a mi mamita, porque mi mami fue mi salvadora, pienso yo. Ojo, mi mamá cuando nosotros fuimos chiquitas, chiquitas, digo 5, de los 5 a los 10 años, fue pesadísimo, o sea, fue la educación tradicional de esa época, golpe, súper dura. Pero cuando entramos a la adolescencia, ella se pegó un ablando, pues, como que se ablandó, yo creo que ella dijo, bueno, ya hice lo que tenía que hacer por ellos, ahora solamente me toca acompañar. Y yo creo que yo tuve la ventaja de no tener una mamá religiosa, o sea, religiosa, esta fanática como las profes un poco que nosotros teníamos. No fue religiosa y no compraba mucho ese tema, o sea, mi mamá me defendía. Me acuerdo de algo que hicieron muy mal que también me quedó muy marcado, que nos hacían pelear con las hermanas, porque como mi hermana era tan buena y tan, le iba tan bien, me acuerdo algo puntual que una vez se perdió, no se perdió una agenda, sino que una profesora me pidió la agenda porque yo había hecho algo y siempre le mandaba notas a mis papás, entonces como que me pidió la agenda y se la llevó a la sala de profesores y yo fui y me metí a la sala de profesores y me llevé la agenda y la escondí, la llevé a la casa y la metí en el ático, porque se llama, no sé, de la casa, y yo, me dice, y esta señora me dice, como usted se llevó la agenda, y yo le dije, no, devuélvame la agenda porque usted la perdió, yo se la di a usted porque usted le iba a mandar notas a mis papás, devuélvame la agenda. Yo era así porque yo creo que mi mamá me permitía ser así, yo sabía que mi mamá nunca me iba a pegar por eso, ni nada. Pero mi hermana se había dado cuenta que yo había sacado la agenda y que la había llevado a la casa y la había escondido. Y pues se pusieron a preguntarle a mi hermana y mi hermana me echó al agua. Y le dijo, sí, ella sacó la agenda y la tiene allá en la casa escondida. Pues bueno, estas viejas van y citan a mi papá, a mi mamá, eso fue así con Blanca, bueno, no quiero mencionar nombres, pero bueno, con todas las profes de esa época, que igual las valoro y les tengo igual recuerdos positivos, hicieron muchas cosas lindas por uno, pero como que me acuerdo particularmente en esa época que citaron a mis papás y yo estaba súper asustada y ellas empiezan a contarle y su hija dice mentiras porque su hermana ya nos confirmó que sí tiene la agenda, no sé qué. Y mis papás dejaron hablar a las profes y cuando terminó las profes me acuerdo tanto que mi mamá dijo una cosa tan bonita que le dijo, mire, por su culpa a la que le voy a pegar va a ser a Paola, porque ellas son hermanas y se tienen que ayudar y se tienen que apoyar y que ustedes las hagan pelear no está bien y que ella haya echado el agua a su hermana está mal, eso está mal y a la que la voy a reprender es a ella. Entonces, eso me quedó muy marcado porque eso pueden hacer las instituciones, o sea, si no tenés una familia y una mamá un poco, yo digo que mi mamá es un poco evolucionada para su época, que ella en lugar de reprender a la que, sí, mi mamá me dijo, o sea, como, ¿cómo se le ocurre quitar la agenda? Bueno, pero acá el tema importante que es para la vida es que es la hermandad, usted no tiene otra persona que su hermana. Entonces, ustedes están detrás de que tienen una relación compleja, ustedes las dividen más, pues eso va a ser un problema para mí, va a ser un problema para la vida porque ellas no se tienen sino a ellas. Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Yo, ahora que soy mamá, soy consciente que yo llevo a mi hijo al colegio a que se forme, que aprenda, bla, 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 pero la educación se la doy yo en la casa. Y yo acompaño a mi hijo, yo hablo con mi hijo, yo fortalezco esos valores de mi hijo, no les voy a dejar la tarea a las profesoras, porque puede tener una profesora maravillosa que él quiera mucho y le crea todo, y solo le crea a ella y no me crea a mí, y ahí empieza un conflicto de un ser humano que recién se está formando. Y yo creo que siempre le creía a mi mamá, entonces nunca me tomaba tan en serio todo lo que sucedía en el colegio. Yo creo que mi mamá estaba tranquila porque sabía que nosotros íbamos a estar de 8 a 5 eh, cuidadas por mujeres muy exigentes y eso ayudaba a que esas cosas que aparecen en el camino de la adolescencia y bla, 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 ayudaba a mitificar el peligro que significa niñas creciendo solas en un barrio como el que yo crecí, en un municipio en el que yo crecí. Eso bajó un poco porque yo tuve compañeras que quedaron embarazadas muy jóvenes, etcétera, y otras cosas que se vivían, pero mi mamá confiaba en la educación que ella nos había dado. Y eso para mí yo creo que fue claro. Y como ella no era religiosa, entonces como que en la casa no había que estar rezando a toda hora, como que ese no era un tema, entonces yo creo que eso ayudó a equilibrar un poco el asunto, creo yo. Y tú dices algo muy importante, el episodio, el 4 el episodio número 4 es con un muchacho que se llama Jairo. Él creció en una familia súper linda y él
no digo una familia perfecta, pero al menos una familia funcional, ¿no? Que siempre recibió el apoyo y él ahorita tiene una empresa aquí, algo similar a una escuela de fútbol para niños de 2 a 8 años aquí en Estados Unidos y es muy exitoso y es una persona que tiene unas herramientas personales que a mí me toca, bueno, no me toca, que yo elegí enseñar a mis pacientes. O sea, hay gente que viene a terapia buscando herramientas para la vida y esas herramientas, como tú dices, se aprenden en la casa. O sea, cuando uno tiene una familia no perfecta, y quiero ser enfática en esto porque cuando la gente cree que la familia es funcional, es una familia que nunca pelea o que nunca se enoja, no, eso ocurre, pero hay como unas habilidades diferentes para resolver los problemas. Y también me parece lindo y me trae un recuerdo, cuando mi hijo estaba en el jardín, yo creo que tenía como unos 4 o 5 años, como unos 4 tal vez, me hizo una pregunta, no recuerdo qué pregunta era, y yo le dije, no sé, bebé, yo no sé qué es lo que me estás diciendo, y me dijo, ¿por qué no? Si mi profe dice que las mamás todo lo saben. Y yo quedé como, yo no puedo dejar que Nico crea esto. Primero porque me exige o me sobreexige a mí de que tengo que siempre tener una respuesta. Y segundo porque Nico va a creer pensando que yo soy una persona perfecta. Y yo le dije, no, no tengo todas las respuestas. Hay muchas cosas que no sé, pero lo que podemos hacer es descubrirlo juntos. Entonces ven, buscamos en internet, busquemos un libro, ven, miremos un video. Y ahora yo creo que, bueno, venir acá me sacó de la maleta un montón de cosas que tenían, incluyendo mi tema religioso ahí bloqueado y enojo y un montón de relaciones disfuncionales que tuve. Entonces, estando acá, yo me he podido mostrar con mi hijo vulnerable. Sí, yo he podido llorar o he podido enojarme y él a veces me dice, ¿pero por qué te enojas? Y yo como que ya calmada le digo como, yo quiero que tú entiendas que yo soy una persona que se equivoca, que yo soy una persona que sufre, que le duele, que se alegra, o sea, todo, y que si en algún momento yo me equivoco, yo voy a hacer lo posible por arreglar lo que me estoy equivocando. Creo que fue una vez que me hizo un reclamo, es que tú me trajiste de Colombia y yo no quería venir aquí. Y me lo dijo llorando, gritando, que lo recuerdo y me da también como sentimiento, porque, claro, yo me vine con otra idea y yo creo que yo nunca pensé en qué pasaba con Nico. Nico estaba creciendo con sus abuelos, tenía unos amigos en el jardín y yo veía era un niño que podía crecer mejor en Estados Unidos, ¿sí? Y no, él tuvo que dejar a su familia, la misma familia que yo dejé, pero además la misma familia, perdón, la familia de su papá, que es una familia que lo adora, que es familia que no tiene visa. O sea, Nico lleva 5 años en Estados Unidos sin ver a sus abuelos paternos, a sus tíos paternos. Mis papás, bueno, menos mal les aprobaron la visa, entonces han podido venir. Mi hermana vino hace poco también, entonces ahí hay como, pero él también sufrió un duelo. Entonces, cuando él me gritaba y me peleaba, es que tú me trajiste a este país y yo no quería venir aquí, yo no quiero estar aquí y tú no estás conmigo, porque la otra es que la vida aquí es que tienes que trabajar, sino como, sí, o sea, como uno trabaja al día. El sistema laboral aquí es por horas. Entonces, si tú no trabajas, tú sabes que es valioso trabajar una hora. Entonces, cuando él me decía, ¿cómo es que tú no tienes tiempo para mí? Yo decía, pues pucha, sí, yo tuve que llegar a este país y yo dejé a Nico en un daycare, que es, imagínate, un jardín, pero es que los jardines en Colombia son tan lindos porque les enseñan a los niños, porque las profes son amorosas. Yo dejaba a Nico a las 5 de la mañana en el daycare y lo recogía a las 5 de la tarde. Él estaba 12 horas comiendo comida americana fría, sándwich, nuggets, o sea, comida fast food y no hablaba inglés. Él no le entendía a nadie. Y un día fui a recogerlo al daycare y había una profe, ay Dios mío, que Dios me perdone por lo que fue. Sí, no tengo nada en contra, pero es que me pareció así, una señora gordísima, obesa, en el teléfono, así. Yo podía ver desde afuera del daycare y nadie me abría. Entonces yo estaba golpeando en la ventana que por favor me abrieran. Ella duró como 15 minutos pegada al teléfono. 50 niños tirados en el piso, sin control. O sea, una señora cuidando 50 niños. Y era el daycare, uno de los mejores daycare que habían en mi zona. O sea, que yo también pensando, ¿no? Que dinero es igual a calidad. Y todos en su iPad o en su tablet. Aquí los colegios a cada uno le daban un computador, una tablet, un iPad, todos en su época. Y yo decía, no, Nicolás, en Colombia de venir de educación privada, de profesora particular, de curso de estimulación en no sé dónde, a venir a encerrarse con un montón de niños que no entiende el idioma, que no lo cuidan porque no había cuidado, no había amor. Entonces cuando él me gritaba, y tú me dejaste solo, yo, claro, sí. Entonces yo le pedí disculpas por eso y le dije como, sí me equivoqué, tomé decisiones, no sé, tal vez solamente pensando en mí, y eso tiene una consecuencia para todos los que me rodean, ¿no? Para mis papás, para todos los que me rodean, y me equivoco, pero yo intento enmendar mis errores. Y cada vez que él se equivoca,
Yo también crecí en una familia donde me golpeaban, donde, ¿cómo que era la educación? Pues la forma de educar, la crianza De esa época sí. de esa época. Entonces, yo también hacía lo mismo con Nico. La última vez que yo le pegué a Nico, yo le pegaba palmadas en la cola, nunca le pegué con un objeto ni nada, o lo pellizcaba. Y una vez me hizo, nunca me ha hecho pataleta de tirarse al piso y llorar fuerte, nada de eso, nunca, nunca. Y estando aquí, vio una niña hacer eso y me quiso hacer pataleta. Y yo me enojé tanto que yo, en psicología lo llamamos a hacer un ritual, parce. Es un ritual horrible, traumático seguramente, y es, te pones aquí encima mío, te das la vuelta, ¿sí? Te bajas el pantalón porque duele más, ¿sí? Sí, sin el pantalón, y te voy a pegar. Y le pegué tan duro que me dolió la mano. Y le pegué tan duro que lloré de lo duro que le pegué. Y yo dije, nunca más, nunca más vuelvo a hacer eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi hijo? Estoy haciendo con mi hijo lo mismo que hicieron conmigo y seguramente por eso yo también crecí con tanta rabia y con tanta culpa y con tanto dolor. Y le pedí perdón por eso. Y dije, nunca más te vuelvo a pegar, nunca más. Y cada vez que hace algo que yo digo, Dios mío, oh, paciencia. Paciencia tengo y le hablo diferente y cada vez que se equivoca yo le digo, listo, te equivocaste, por favor ten presente, porque a veces le digo 5 veces y son niños, es que esa es la otra, son niños. Entonces, cuando le digo 5 veces, yo le digo, es la quinta vez que te estoy diciendo esto, por favor, ve. Y cuando se equivoca, le digo, que te equivocaste, ¿cómo lo puedes hacer mejor después? Eso es un trabajo diario y es un trabajo que viene de mi familia, de mi colegio, de todo lo que, de la cultura, de donde crecimos. Entonces me parece bonito lo que tú dices, porque tú también haces un trabajo, o sea, tú tienes un rol como esposa, tú tienes un rol como madre, ¿sí? Ahora. Y también tienes un montón de sueños, que de hecho estás en Chile persiguiendo tus sueños, ¿no? Que empieza como lo que acabas de decir de simplemente vine, bueno, simplemente no, vine a terminar mi último año de carrera y ahorita estás en Chile cumpliendo muchas cosas. Entonces, Jessy, quiero preguntarte, cuando tú llegas a Chile, ¿cómo llegas? ¿Cómo es esta primera vida? Porque ahora ya tienes una vida, porque tú ya eres chilena prácticamente, ya llevas muchos años, ya uno sea persona también del país en el que está. ¿Cómo llegas allá? ¿Y qué cositas, acá decimos como que cargas en la maleta, cosas que no sabías que cargabas? ¿Sí? En mi caso yo traía depresión, traía ansiedad, traía culpa, traía este tema sin resolver espiritual. Entonces, ¿tú qué llevas a Chile? También hay cosas positivas, ¿no? Resiliencia, un montón de cosas positivas, pero ¿tú qué llevas? Mira, yo me voy a ir más atrasito, que fue cuando me vine a estudiar. Ok. Tú acabas de decir algo que es muy cierto, no hay familia perfecta, no hay personas perfectas, no, nada es perfecto, o sea, cero. Y tan así que yo siento que cuando yo me vine a estudiar, yo me acuerdo que tomé la decisión de a la loca decir me voy de intercambio, yo escuché alguna vaina de intercambio en la universidad, yo me pagué la carrera prácticamente sola, yo estudiaba y trabajaba, siempre me tocó trabajar y estudiar, esa es la realidad pues de la mayoría de mis compañeros con los que yo estudié en el colegio, bla. Entonces, yo trabajaba y estudiaba porque mis papás no me podían pagar la carrera. Siempre tuve unos papás que me apoyaban como desde tú puedes, y eso es súper importante, ¿no? Tú puedes, dale, acá te acompañamos, acá. Pero yo tenía una relación compleja con mis papás, en términos generales con mi familia. Entonces, si yo me voy para atrás un poquito de por qué yo me vine a estudiar, sí, yo escuché lo del intercambio y yo dije, me gustaría irme de intercambio, pero yo no tenía nadie que me ayudara. O sea, y a mí la universidad me dijo, la becamos, o sea, usted no tiene que pagar esos 2 semestres, pero usted allá, usted tiene que pagar su tiquete, usted tiene que vivir allá, etcétera. Entonces, cuando yo me vengo primero a estudiar, yo sabía que yo no iba a ser la estudiante típica de intercambio que se ve mucho, que llega a la universidad y eso la pasa bueno, viaja en ese país. No, yo tuve que venir acá a trabajar. Entonces, yo me acuerdo que yo vine con muchas heridas con mi papá, sobre todo, porque la relación, a ver, cuando éramos chiquitos, mi mamá nos dio terrible, o sea, ella nos pegaba como se le ocurría. Y en una, ahorita que soy mamá y lo entiendo más, en una edad compleja, ¿no? Entonces eso queda marcado. Pero yo siento que mi mamá inventó todos esos errores que ella cometió sin darse cuenta que cometió esos errores. Yo creo que sí, porque ahorita que te escucho, yo creo que igual ella cuando nos pegaba, que es una realidad súper distinta, Dani, no la puso mi mamá, porque mi mamá no, ella terminó su colegio a los 50, 40 y algo de años, sin pisar a una universidad, en unas condiciones, con una relación súper compleja. Y yo creo que a ver, si algo me traje yo en la maleta, fue esa relación de pareja que tenían mis papás, una relación muy tóxica en la que yo siempre estuve como ahí involucrada. Y uno de los grandes errores que yo creo que cometió mi mamita desde su ignorancia fue habernos involucrado en su relación de pareja. Entonces yo me acuerdo que cuando mis papás peleaban, no, eso era el infierno en la casa, y mi mamá se desquitaba
con este pollito. O sea, con nosotras. Mi mamá era una mujer muy fuerte, pero esa relación con mi papá, ella era como una mujer débil, vulnerable, y todo eso a mí me llenaba mucha rabia. Y yo siempre lo cuestioné y siempre me peleaba con mis papás por eso. Yo estaba involucrada en esa relación completa. Eso en contraste con que yo amaba mucho a mi papá, paradójicamente. De hecho, con mis hermanas, si alguien tiene una muy buena relación con mi papá y teníamos mucho una relación muy cercana y yo lo defendía y todo era yo, y yo tenía 16 años y empecé a meterme como a intentarles resolver la vida y yo a mi mamá empoderarla y no, mami, nunca le conté a mi mamá puntualmente, pero hice que mi mamá se diera cuenta. El caso es que yo estaba metida en un conflicto que no me correspondía y mi mamá siempre nos metía en ese conflicto, entonces armaba equipos, ¿no? Entonces cuando estaban emberracados los dos, era como que el mierdero en la casa, eso era el infierno, pero si estaban de amores, no, eso estábamos en el cielo y siempre vivimos en esa dualidad todo el tiempo por una relación, desde mi punto de vista, ahorita tóxica, que nunca, ellos fueron siempre unos niños inmaduros que nunca supieron llevar a cabo una relación, lo digo yo también que llevo una relación y me toca trabajarle mucho y desaprender y toda esta cosa para poder tener una relación un poco más consciente, un más sana, pero siempre estuve metida ahí. Entonces yo me acuerdo que cuando yo me vine primero a estudiar, fui huyendo de esos problemas. Entonces yo no me llevaba bien con mis hermanas porque mis hermanas no querían a mi papá y a mí eso me daba jartera y bueno, además como siempre fui rebelde y siempre decía las cosas como quería y me peinaba y me vestía como quería, mis hermanas eran mucho más correctas, ¿sí? Como entonces como que yo no encajaba por ningún lado y yo me acuerdo que había tanto problema, yo ya adulta, yo ya era grande, yo trabajaba, entonces yo me les enfrentaba mucho a mis papás por esa dinámica de la relación de ellos dos, que ellos dos tenían. Entonces yo vivía muy agarrada con ellos y yo dije un día, ay no, yo me voy, no sé cómo lo voy a hacer, pero me voy, yo no quiero vivir más esto y el conflicto con mis hermanos y bueno, que nunca se gestionó esa relación con mis hermanos bien porque no teníamos figuras adultas que nos ayudaran a gestionar eso. Y yo un día dije, me voy, y me salió Dani y me vine para acá. Yo me acuerdo que yo trabajaba en esa época, me quedé trabajando en la práctica que hice y tenía un jefe, trabajaba en una empresa de ingeniería y mi jefe me dijo, váyase y usted siga trabajando desde allá que yo le sigo pagando su sueldo. Yo ganaba 800.000 pesos en esa época colombianos y acá en Chile eso era 100.000, 120. Me alcanzaba escasamente para pagar el arriendo. Entonces yo acá estudiaba, trabajaba con esa empresa y además empecé a buscar trabajo. Y conocí a un colombiano y me metí en una relación, Dani, de un tipo adulto que me doblaba la edad, tenía 20 años más que yo. Yo al tipo nunca me dio plata gratis, yo le trabajé, él tenía una clínica odontológica y yo iba y le hacía aseo y le servía de recepcionista, le hacía aseo en su casa, me tenía una relación súper compleja, Dani. Y claro, era porque yo estaba buscando esa figura que nunca tuve en mi casa de ese papá que te apoya económicamente y te ayuda, o el año que yo estuve acá estudiando, mis hermanos nunca me llamaron, mis hermanos mayores pues, nunca me llamaron para preguntarme si yo estaba bien, o si yo estaba comiendo, y ellos trabajaban, y pudieron haberme ayudado un poquito, pero yo nunca recibí eso. Entonces yo siento que yo, como que con la maleta que me vine, fue como con unas ganas de resolver unos conflictos familiares de la pareja de mis papás, de las relaciones con mis hermanas, que no me correspondía, que yo no tenía las herramientas para enfrentarlo, y acá solita me di cuenta que yo estoy sola, que yo tengo que resolver por mí y soy yo, punto. Y yo creo que con eso me vine huyendo un poco de todo eso. Si uno lo ve negativamente, hay otras cosas maravillosas, hermosas que ya te contaba mi mamá y de mi papá, pero particularmente yo vi de esos temas, de esos conflictos, de que no encajaba. Entonces, cuando yo vuelvo a Colombia, volví con otra mirada, un poco, ya había resuelto un poco el conflicto, ya había entendido, no resuelto, pero ya había entendido yo por qué estaba huyendo, de qué estaba huyendo, ya no me sentía parte tampoco de donde mis papás, entonces vuelvo a vivir donde mis papás y yo dije, no, yo me tengo que ir de acá y vuelven otra vez los problemas con mi papá, con mis papás, especialmente con mi papá. Y ahí conocí a Juana, quien es mi esposo hoy, y ahí fue cuando yo le dije, no, vamos, yo no soy de acá, yo no soy de acá, de este lugar. Y en el tiempo que viví acá en Chile, yo viví como con una chilena, que en esa época tenía 27 años, y yo la veía a Dani como que ella viajaba por todo lado, ya se había comprado su departamento propio, y yo decía, no, yo estoy en Colombia, no lo voy a lograr porque yo estudié por el ICETEX hasta que no termine la deuda, tengo que colaborar en la casa, que además uno le toca ayudar en la casa, yo decía, no, eso es, yo quiero volver a Chile porque yo quiero comprarme un departamento siendo joven, yo quiero viajar, yo quiero, no sé, dejar de alimentar. Y Chile es un país que en la región está muy bien posicionado, económicamente le va bien. Entonces yo creo que salí huyendo de eso a encontrarme a mí, a conocerme a mí. Yo no me entiendo, todavía me pasa, ¿sí? Yo siento que ahorita lo que tengo es mi hijo y mi esposo, que es a lo que yo me aferro mucho y siento que encajo en ellos dos, siento que encajo, porque yo soy rara, yo a veces ni me entiendo, a veces como, pero yo siento que es lo mío y ya es algo mío y no conflictúo con ellos tanto, pero yo suelo conflictuar con el entorno en general. Y yo encontré acá en Chile que empecé, como no soy de acá, y yo creo que por eso valoro tanto este país. Yo no, yo valoro, quiero mucho a Chile, pero yo no soy de acá.
tampoco soy de Colombia cuando voy, es raro, pero yo no soy de, y entonces yo respeto mucho este país. Yo creo que hay dos tipos de migraciones, el que le tocó migrar obligado por necesidad y el que migramos porque queríamos migrar y explorar y ver si encuentro mejores oportunidades en otro lado. Yo vine a buscar mejores oportunidades acá, laborales, pero lo vine a hacer por gusto. Pero yo respeto este lugar, yo sé que esta no es mi casa. Entonces, como cuando a ti te invitan a una casa y te dicen, oye, aquí hay que quitarte los zapatos, pues tú te quitas los zapatos, no estás en tu casa y yo hago eso. Entonces, yo soy una migrante muy respetuosa, ¿no? Entonces, y como soy tan respetuosa, yo no vengo a imponer ni mi música, ni mi cultura, ni mi forma de hablar, ni mis costumbres. Yo vengo acá a respetar cómo es que es la dinámica acá y respetar al mundo en el que estoy. Por eso siento que me ha ido muy bien en Chile, me ha ido muy bien con los chilenos. Yo trabajo en el Estado, entonces trabajo con puros chilenos muy adultos y siempre soy muy respetuosa del lugar en el que estoy. Entonces, yo armé mi burbuja, mi espacio en este país, pero yo no soy de este país. Y soy súper agradecida. ¿Sí? Entonces yo este país lo amo porque me da oportunidades y lo agradezco todos los días. Y eso me ha dado, como dentro de esa maletica que traía, vienen estos conflictos con mi familia, pero también una vaina que no me sé situar bien y he tenido que trabajar la relación con mis hermanos. Paradójicamente, en la distancia uno empieza a valorarse más. Mi otra Ujú. hermana, la que me sigue, con la que peleamos harto en el colegio, ella vive en Alemania, también migró, ella vive en Alemania, está casada con una alemana allá, y ahorita nos queremos más, y ella me busca más, y me quiere más, y todo este tema, nos queremos mucho, pero es porque como que en la distancia uno se valora más y busca la forma de encontrar cómo unir esos lazos, ¿no? Entonces, cómo hacemos familia, porque yo creo que el ser humano igual es muy importante que se sienta parte de algo. A mí me pasa con mi hijo que mi hijo dice, yo soy chileno, yo no soy colombiano. Le dicen yo, mis papás son colombianos. Y acá nos dice todo el tiempo, no mamá, acá no se dice chaqueta, aquí se dice polerón, porque tú estás en Chile. Y los chilenos decimos así. A los chilenos no nos gusta comer arepa, a nosotros nos gusta. Entonces, él se siente, a mí me parece importante y le respeto y le valoro esa propiedad que tiene porque se encajar en un lugar. Y es súper importante, sobre todo para hijos de migrantes, que nosotros no nos sentimos ni allá ni acá, pero él sí es importante quedarme y él siente esa necesidad de armar tribu acá, ¿no? Yo soy esto soy yo. Entonces, mientras que se va construyendo, yo creo que eso es importante, pero yo siempre he conflictuado eso. Yo creo que no lo he logrado resolver del todo porque igual me pasa todavía en el trabajo y bla, 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 pero yo creo que sí me vine con una maleta llena de sueños, de perrenque, de lo que caracteriza a los colombianos. Somos muy buenos trabajadores, muy buenos trabajadores. Entonces somos muy bien valorados por los trabajadores que somos. Pero además de todo eso, yo creo que fui huyendo de no sentirme parte de nada. O sea, como que no encajar fácil en nada, yo creo. Eso. Mira que esa percepción que tú tienes o que tienen en Chile de los colombianos no es la misma que tienen los americanos de los colombianos. O no sé si los americanos, pero sí parte de la comunidad latina. Aquí, no sé, tal vez el tipo de colombiano que emigra, pensaría, son escandalosos, problemáticos, creídos. Las mujeres tienen fama de vienen a buscar el gringo, vienen a buscar los papeles. El colombiano hombre tiene fama de perezoso, de egocéntrico, o sea, no sé, como que la percepción es muy diferente. Por supuesto que conozco un montón de colombianos diferentes, ¿no? Justo en el capítulo en el episodio con Jairo, el que te menciono, hablábamos de lo mismo. Es como si sentimos, o algunos sentimos, que es nuestro hogar este país ya, que es diferente casa a hogar, ¿no? Que es nuestro hogar aquí y que por lo tanto hay que respetar las leyes. Tú no puedes venir a hacer escándalo, no puedes discriminar, digamos la palabra negro, tú no le puedes decir, en Colombia es el negrito o el negro, no sé qué, es normal, aquí tú no puedes decirle negro moreno, es discriminación. Entonces como que hay que adaptarse a las leyes de la casa, lo que tú dices. Si aquí en el vecindario no puede haber ruido después de las 6, parce, no hagas ruido después de las 6, ¿sí? Escucha música en tu cuarto, pero esa de poner el bafle en la ventana para que todos los vecinos escuchen, eso no se puede hacer, entonces respeta. Yo creo que Em, a mí me pasó que, o sea, igual pasa acá mucho. Lo que pasa es que ahorita obviamente la migración venezolana es la que está boom. Y hubo una época acá en Chile que llegó primero una migración, un tipo de migración, lo que hablamos ahorita, hay un tipo de migración distinta, entonces la que es un poco más, no sé cómo llamarlo, pero más respetuosa, por no ponerle ningún tipo de clase, sino más respetuosa, y la trabajadora, pero igual acá también pasa mucho en Chile, el colombiano, por ejemplo, cuando salió el tema del ¿cómo es esto de la clonación de las tarjetas de las tarjetas acá? Eso lo hizo una banda colombiana. Entonces, sí. Bueno, y además también los productos, los contenidos que nosotros sacamos al país, pues es narcos, entonces se tiene ese imaginario
de la mujer. Por eso yo te comentaba en algún momento que acá cuando yo digo que tengo un esposo colombiano, me hacen cara así como, "Ah, yo pensé que era chileno", y yo, no, 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 yo me traje mi colombiano, porque como acá dicen que uno les quita a los chilenos, yo me traje mi propio colombiano para no entrar ahí. Pero como existe esa percepción, pero tiene que ver también con lo que nosotros producimos. Pero en general, el colombiano es muy trabajador. Pero claro, sí, nosotros venimos de una cultura, nuestra cultura en el país es muy compleja, porque tenemos la cultura del narco y que nos dijo muchas cosas, ¿no? Que la plata fácil es la más atractiva, que la mujer, además de cumplir algunos roles específicos, puede conseguir dinero solamente por ser voluptuosa. Entonces, todos esos imaginarios los generan el contenido, sí, aquí Narcos fue súper famoso, entonces todos creen que todas somos paisas. Y yo, no, yo siempre digo, ¿usted ha visto Betty la Fea? Calcule, yo soy de Betty la Fea, yo soy como Betty la Fea, yo no soy como la de los narcos. Entonces, fíjate eso, cómo instala cosas, pero a mí se me pasó que cuando nos fuimos a vivir con Juan solos en un apartamento, al lado había una toma, se habían tomado una casa es un terreno fiscal, se habían tomado una casa, colombianos, que hacían sus rumbas, ponen su vallenato a todo volumen, y yo digo, y yo era de las primeras que me ponía a llamar y a llamar y a denunciar, y eran compatriotas míos, pero llamaba porque son compatriotas porque ponen vallenato. Entonces yo ya, y los denunciamos, y ahí destaparon la mafia que tenían una casa tomada y arrendaban a peruanos y haitianos, y una Yo casa en un tengo, departamento terrible. qué pena, Jess, tengo una Hola, pregunta. bienvenida. Hola, tengo una Bienvenida. entrevista así de incógnito. Gracias. Gracias. Con lo que tú dices, yo también soy colombiana en Chile. ¿Qué tienes tú diferente como colombiana y con lo que acabas de explicar que tenemos culturalmente, que fuiste tú la que llamaste a denunciar a otros colombianos? Porque también creen que todos somos los que ponemos música y sacamos el speaker afuera y hacemos asados en la calle. Entonces, ¿qué crees tú que es la diferencia del colombiano que pone música a tú que llamas a denunciar que eso está mal? Lo que hablé ahorita con la Dani es básicamente el tipo de migración. Bueno, uno, lo que yo decía ahorita, hay una migración por necesidad, ¿sí? Ese que no pudo, que lo sacaron de su país, que le tocó a la mala migrar, y viene con enojo. Y viene con enojo, con ser intención de adaptarse a este país y quiere traer su cultura e imponerla. Ujú. Entonces viene enojado y odia la cultura, ¿no? Entonces llegan y es que el chileno no se les entiende, habla inmundo, ese contenido que ven, eso no. Yo migré por gusto y por decisión propia. Yo dije, quiero encontrar oportunidades en ese país y a mí me gustó Chile. Pero como yo soy respetuosa, sí, y bueno, además hablemos de ese tipo de migración que en verdad nos educó, no sé cómo llamarlo, pero es irrespetuosa, es gente deshonesta, o porque hay gente, yo no quiero hablar de buenos y malos, todos tenemos de todo, pero pues hay gente que es deshonesta, que no le enseñaron, que no tiene principios, que es deshonesta, que consigue la plata fácil, esto cultural que tenemos en Colombia del bio y del bobo, de la mayoría Eh, indígena y no sé qué, eso está muy marcado en una población que no le enseñaron a respetar la libertad del otro. Y eso tenemos mucho en nuestro país. A mí sí me educaron, probablemente viene de la educación que yo recibí en el colegio, muy seguramente, por eso hay Sí. que agradecer tanto también esas cosas, porque yo prefiero desaprender esas cosas que me hicieron muy estructurar el cerebro, desaprender esas y alivianar un poco la carga, a tener que desaprender que uno no roba, que tú tienes que respetar la libertad del otro y que tú no estás en tu país, tú no estás en tu casa, tú estás en un país ajeno. Si a ti no te gusta cómo el chileno habla, piensa, respira, no estés en Chile, vete. A mí me pasa una cosa muy curiosa que como yo trabajo con puros chilenos, viejitos, cada vez que yo uso una palabra colombiana me dicen, no, acá se dice tal cosa. Y yo, bueno, pues yo aprendo y la voy a decir como a ellos les gusta que lo diga. A mí yo no me siento discriminada por eso, yo no vengo aquí No a imponer, no pierdes tu yo identidad. no pierdo mi identidad, al contrario porque genero recordación, como, uy, vieron la colombiana, como dice Cachay, y se ríen y eso genera recordación, y soy súper respetuosa, pero porque yo soy respetuosa. No creo que tenga que ver con que yo haya estudiado en la universidad, no. ujú. No creo que tenga que ver con que yo sea profesional, no. No creo que tenga que ver con que tenga más recursos económicos o menos recursos económicos, no. Tiene que ver porque tuve una mamá que desde muy chiquita me enseñó a respetar, que estuve en el colegio, que desde muy chiquita me dijeron, usted tiene que ser así de cuadriculada, entonces hay unos parámetros que yo no me salgo, eso me ha afectado a otras cosas, pero he tenido que desaprender para aliviar una, pero yo respeto la libertad del otro, punto. Pero la mayoría de los seres humanos en nuestra cultura, por el tipo de contenido que consumimos, por lo que vendemos y nos sentimos orgullosos, ¿no? Como que hay las colombianas voluptuosas que consiguen dinero y está bien, es válido, pero mientras que usted no afecte la libertad, su libertad termina donde empieza la libertad de otro. Y eso no lo tenemos claro.
Y mi libertad termina cuando empieza la libertad de ellos. Si yo tengo acá un vecino, acá al ladito, que si yo pongo música, todo lo le puede molestar su sueño. Yo soy tan respetuosa que digo, no, escucho, me encierro allá y soy respetuosa con ellos. Eso la mayoría de las personas no la tienen, tiene que ver con educación, pero no la educación que da ni el Estado, porque le echamos la culpa al Estado, ni la educación que da el colegio, porque le echamos la culpa al colegio, es la educación que uno recibe desde la casa. Y yo vengo de papá que no estudió, que no pasó en la universidad, vengo de una mamá que no estudió, no pasó en la universidad, pero me lo enseñaron. Entonces yo creo que esa es la diferencia. Y sabes que de pronto estamos hablando de colombianos, porque pues las tres muy colombianas, de venezolanos, que es la migración más grande que ha tenido al menos América Latina en los últimos años, pero aquí en Estados Unidos tú ves gente de todos los países y esto pasa en todos los países, ¿sí? Entonces hay de Centroamérica, de Suramérica, de Norteamérica, de Europa, de islas por ahí, ¿no? De Entonces, asiáticos, mucho asiático, también en entonces Estados Unidos. pasa con todos, con absolutamente todos. Igual no está mal, así como nosotros los colombianos nos llevamos la música duro y ser como un poco escandalosos y reírnos y muy bulliciosos y muy desordenados, pues en realidad uno se da cuenta de que uno es así cuando uno tiene la oportunidad de emigrar. Que uno está en Colombia, normaliza todo, En todo su el mundo burbujita. súper bien, poner música súper. Y uno se ve, es que no es normal que vayas a la playa y pongas un speaker gigante y pongas Ujú. vallenato para toda la cuadra. No es normal. Pero ¿cómo sí que no es normal? Yo creo que igual somos, a ver, nosotros al menos en nuestro continente estamos en vía de desarrollo. Quiero pensar que es así en todos los países de este continente, pero estamos evolucionando. Yo creo que está pasando algo bonito y es que nos estamos cuestionando las cosas y estamos evolucionando, estamos en ese proceso. A veces uno quiere que todo sea ya, yo que soy tan criticona con todo el mundo, yo digo, pero es que ¿cómo ponen la música así? Bueno, hay que entender el contexto y la realidad en la que está y bueno, eso además trae que te cierra puertas y ellos solitos Sí. van a tener una vida mucho más compleja, porque se van cerrando, cada uno recibe, no quiero hablar de castigo, porque no es castigo, pero yo creo que las personas reciben en la vida justo lo que tienen que vivir para aprender. A veces las personas no aprenden porque probablemente no fue en esta vida, probablemente. Otras personas sí aprendemos, a las malas, a las buenas, como sea, pero aprendemos. Pero yo creo que hace parte de esa evolución que estamos viviendo y por eso no quiero sonar tan crítica con eso, porque somos distintos, sí, pero si algo hay que amplificar es eso, pero además le sumaría esta necesidad de estar compitiendo y de querer plata. ¿Sí? Yo le decía ahorita a Dani que yo migré porque acá yo me di cuenta que uno podía comprar un departamento más rápido y quería viajar y quería esta posición, ¿no? Y esta cultura Chile es un país muy segmentado, muy clasista, hay muchas diferencias de clases sociales, hay gente que tiene muchísimo, muchísimo dinero y se nota mucho, acá te miden porque tú de qué colegio eres, ¿no? A mí nunca me va a pasar eso porque como yo vengo de un estrato medio bajo allá en Colombia, pues yo nunca estuve en una conversación como tú de qué colegio eres, no, pero acá eso pasa mucho. Entonces, también en ese camino como migrante, por eso me tocó mucho lo que tú me contaste de tu hijo, Ani, como que también he descubierto que para qué esa necesidad de estar compitiendo por la plata, quién tiene más, quién tiene el carro, la casa, porque eso nos vuelve tan frívolos, porque estamos todo el tiempo en esa necesidad de conseguir plata, en presumir que nos ha dado tanto las redes sociales, en esto de estar compitiendo en una competencia que no existe, que también nos hace pasar por encima del otro. Y me vale carajo lo que el otro piense, punto. Entonces yo ando y, filo de malas, yo tengo más y yo creo que si algo también he tenido que desaprender así, ¿ves? O sea, como darle prioridad a mi bebé, a mi esposo, a las cosas simples y sencillas de la vida que pucha, si este fin de semana no pudimos salir a ningún lado, pues nos quedamos acá, armamos película en la sala y fino, está bien. Comemos, le decimos a veces a Juaco, hay que comer helado de agua, es lo que hay. Y ya, y vivir esta simpleza a veces, porque esa necesidad de tener más también nos hace tan frívolos, nos hace pasar por encima del otro, mirar de menos al otro y estar todo el tiempo compitiendo, que es lo que tiene así como mover esas energías como tan oscuras todo el tiempo. Yo creo que eso también hace que seamos tan distintos. Y en Colombia, nosotros en Colombia tenemos la cultura de la plata fácil y nos gusta la plata fácil. Y además, esta cultura también es sanguinaria, ¿no? Por todos los conflictos internos que tenemos. Entonces, imagínate todas esas generaciones de personas que hay que no acceden a una educación y que fueron educados por la guerrilla, por ejemplo, en las ruralidades. Entonces, es difícil. Yo creo que recién estamos en ese camino de poder evolucionar un poquito y transformarnos y hay que ser un poquito más empáticos y cariñosos también como con esos procesos que están llevando otras personas. Yo quiero hacer una apreciación explícita porque no quiero que de pronto se entienda que estamos juzgando o criticando o algo así, para nada. Creo que cada una desde su historia, desde su perspectiva, está contando algo que ve en su país, en el país en el que está, que percibe de su cultura, pero el objetivo final es lo que acabas de hacer, Jessie, y es hacer una reflexión. O sea, si estás en otro país que no es el tuyo, ¿sí? Respeta las normas, ¿sí? Ujú. No vas a perder tu identidad
por respetar las normas, solo ajustate un poquito, entiende al otro porque todo el mundo tiene su tema, ¿cómo es? Cada tiesto con su arepa, o sea, eso, cada uno trae sus cosas de su país, sus cosas de su propia historia, hay gente muy enojada. Hay gente muy enojada por todas partes, que yo siempre he dicho, el enojo es la máscara de la tristeza. Entre más enojado esté la persona, más triste está, más vacía se siente, menos amor encuentra. Entonces uno como juzga a una persona que no tiene amor, parce, venga, ven, vente hoy amor, ¿sí? Vente, te acompaño y ven, te lo hago más suavecito. Sea como sea del país que sea. Aquí pues, yo trabajo como te digo, Jessy, con latinos, entonces hay mexicanos, salvadoreños, hondureños, de Guatemala, uno que otro boliviano, peruano, ecuatoriano, ¿sí? Dependiendo también la zona en la que estés. Entonces, cada uno, todos los países, yo creo que al final terminan siendo lo mismo, es que somos las mismas personas heridas, actuando, no sé si responsablemente, más bien como inconscientemente desde Poner nuestras inconsciente. heridas. Ujú. Igual no es juzgar, sino es visibilizar los dos polos. Somos migrantes que llegamos a un país, entonces yo hablo desde lo migrante que soy y hablo desde mi familia que es chilena y he visto comportamientos de colombianos que yo digo, uy, sí, es que la estamos embarrando. Es que sí, es la cara fea que se ve. Y yo soy colombiana, me defiendo en algunas cosas que sí, pero también reconozco que como cultura, tú decías, de que somos muy violentos y la cultura narco nos dejó de plata fácil. Entonces tenemos la fama de plata fácil, somos muy violentos, o sea, nosotros arreglamos todo a puños. Es malo, Cuando sí. se ha visto que un colombiano hable con otro para arreglar, se baja del carro y le rompe el vidrio del carro. Entonces, pero que somos colombianos y mucha parte latina que tiene también como esa cultura. Entonces también es como entender de dónde venimos, cuestionarnos de que hay otras maneras y respetar siempre a dónde estamos. Entonces eso hemos venido con Dani trabajando en los diferentes casos de podcast, personas que han hablado acá en este podcast y todas coincidimos en lo mismo. Estamos abriendo un paso a un país, sentimos como nuestra casa, pues amemos nuestra casa. Mi casa ya no es Colombia. Yo estoy hoy acá en Chile, era en Estados Unidos, mi casa es Chile. Entonces yo puedo ser muy colombiana y mira, yo soy súper colombiana. Yo escucho un vallenato y lloro, pero también respeto que estoy acá. Y si a mi esposo no le gusta, a Eduardo no le gusta que yo ponga música duro y me ama con todo el corazón, pero me dice, Eri, bájale. Entonces uno aprende a justamente acomodarse a lo que tiene, porque tú no migres, ¿sí? Y lo que tú decías, hay gente que migra por necesidad y es otro punto que también es un punto muy doloroso y es muy difícil porque hay gente que se vino caminando a Chile y tuvimos la opción nosotros de coger un avión, ¿sí? Que es un privilegio y es una manera diferente de migrar. Entonces, como que contemplar esas cosas, darnos cuenta que venimos de diferentes lugares, diferentes países y que hay que respetar siempre donde estemos para poder crecer y para que se abran puertas, que eso es lo que todos los migrantes queremos, ¿no? Que se abran puertas y poder crecer en este país. Ujú. Jessy, yo quiero preguntarte cómo fue el tema legal, o sea, cómo es el tema, porque es que cada país tiene sus normas, estamos hablando, ¿no? Y tiene sus leyes migratorias. Y la gente, digamos aquí en Estados Unidos, era véngase con visa, trabaje y después se devuelve, o véngase con visa y se queda. O gente que viene por tierra, ¿sí? Que cruce que cruce la frontera, que pague el coyote, lo que sea. Pero estas personas que han venido por tierra, pues les toca primero más duro. Algunos sí se acogieron al asilo o hicieron su proceso como debía ser, pero hay muchas otras personas que yo conozco al menos, que llevan 20 años aquí, que no hablan inglés, que no salen de los trabajos tradicionales, y hay personas que conocemos que se vinieron como tiene que ser, con su proceso migratorio legal y que son exitosísimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es tu experiencia en Chile? ¿Cómo funciona esto en Chile? Bueno, mira, hay un antes y un después. El después lo tiene ella, el antes lo tengo yo, y es que yo por fortuna migré justo en el año, como un año antes de que organizaran los procesos migratorios. Ok. Yo migré en una época en donde si tú eras profesional, yo entré acá como turista y podía gestionar mis papeles acá dentro de Chile. Entonces yo entré como turista, lo que yo te contaba ahorita, como que el afán era conseguir un trabajo para que te ayudara con los papeles. Pero en esa época, para los que somos profesionales, era muchísimo más fácil. Porque, por ejemplo, mi esposo encontró trabajo el mes en una agencia que le ayudó a sacar los papeles, pero yo no conseguí trabajo, yo duré un año haciendo aseo, yo como no me quedo quieta, entonces yo no me iba a quedar acá como de mantenida, no, yo quedé así como que hago mientras que me sale trabajo y a mí me encanta hacer aseo y soy muy buena a hacer aseo, no sé si es porque en el colegio me lo enseñaron. Divina. Entonces yo me puse a hacer aseo en el edificio donde vivía, yo en el WhatsApp del edificio dije como, ay, yo hago aseo, no sé qué, si necesitan ayuda, yo voy y les ayudo. Entonces mi transporte público era el ascensor, entonces yo me la pasaba haciendo aseo en los departamentos. Em, pero como yo era profesional en esa época, yo lo único que necesitaba era que otro chileno mandara una carta diciendo como yo, Pepito Pérez, con Rotal,
confirmo que le daré trabajo a Jessica como periodista con un sueldo de tanto, tan pronto regularice sus papeles. Entonces yo solo con una carta que me la dio una amiga que era psicóloga en esa época, la Vale, jovencita de ella, yo escribió la carta y la pasé y yo así gestioné mis papeles. Yo migré en una época que fue muy fácil sacar los papeles porque el proceso migratorio no estaba regularizado y porque acá en Chile los profesionales en verdad los tratan muy distinto. O sea, no es como en Colombia que el profesional igual cuesta más, le toca muchísimo más duro. No, acá en Chile si tú eres profesional se nota en el sueldo, se nota en el trato y todo. Entonces yo fue súper fácil, yo pasé esa carta y gestioné mis papeles y yo duré un año trabajando haciendo aseo. Entonces yo trabajaba, pero a donde iba a hacer aseo, yo decía, oye, pero yo soy periodista, soy comunicadora social, te quiero dejar la hoja de vida porque acá se mueve mucho todo como con contactos. Y me acuerdo que a una de las personas que le hacía aseo, se llamó Pauli, que nos hicimos muy amigas, ella supo que había un proyecto en su empresa y era como armar una comunidad de jóvenes, una comunidad virtual. Y me dijo, oye, ¿tú podrías hacer eso? Y yo, sí, sí, yo soy comunicadora y lo puedo hacer y vengo de trabajar en una universidad, tengo experiencia de trabajar con jóvenes. Y pues todo calzó, ella llevó mi hoja de vida para trabajar en el Estado y yo decía, no, no me va a salir. Ella me decía, mira, yo tengo que salirme del proceso de evaluación, tú estás compitiendo ahí con una argentina que trabajaba en FAO, y, pero bueno, ojalá te resulte. Yo creo que todo se dio porque yo trabajé en una universidad con jóvenes y tenía justo la experiencia del trabajo con jóvenes que a mí me salió el trabajo al año. Y a mí me salió el trabajo y a mí todavía no me había salido la visa definitiva. Yo me acuerdo que me llamaron un jueves, un viernes, yo iba en el bus con Juan y me dicen como, sí, pasaste todo el proceso, como me iban a contratar a honorarios, yo no necesitaba tener ni el título homologado, no era necesario, pero tenía que tener título profesional, pero sí tenía que tener la visa definitiva. Y a mí todavía no me ha llegado la visa definitiva. Entonces yo me puse a llorar de la felicidad, después dice, pero no tengo visa definitiva, la tengo que llevar el lunes, ¿qué voy a hacer? Y llegó el lunes y me salió la visa definitiva. Entonces yo logré llevar los papeles justo ese día, entregar todos los papeles y a mí me contrataron como honorarios, que es como boleteando. Y así duré un tiempo hasta que el director de esa época me dijo, homologue su carrera, haga la homologación para que la podamos contratar directamente por el Estado. Entonces yo hice, ya con el tiempo, como al año, hice la homologación de mi título y luego me contrataron, yo ya estoy contratada directamente por el Estado. Entonces, como que en esa época fue muy fácil, pero luego viene la pandemia, viene todo este rollo y acá en Chile se pusieron brígidos, como dicen acá, se pusieron súper duros con el proceso migratorio y empezó a ser tema de políticas públicas, así como que hay que ordenar esto porque aquí empezó a llegar, como Chile es tan lejos, aquí empezó a llegar la migración de los venezolanos, primero la que tenía plata, los venezolanos que venían y invertían, montaban una tienda, qué sé yo, que es otro tipo de migración, pero después empieza ya a entrar la migración de a pie, que le llamo yo, que además, pues entre ella viene la delincuencia y todo este tema, y eso se puso súper duro y ahí empezaron a organizar el proceso migratorio. Entonces, cuando llegó Eri, justo estaban haciendo la organización del proceso migratorio y dijeron como es en Europa, porque creo que ni en Estados Unidos así, dijeron, usted si entra al país no puede, ya no se puede gestionar los papeles acá. Si usted quiere trabajar o hacer cualquier otra cosa acá en el país, tiene que gestionarlo desde su país, en los estados del país como es en Europa. Y si usted viene por trabajo y es un año, usted tiene que actualizar de acuerdo a los trabajos. Es muy parecido al sistema migratorio que hay al menos en Alemania, porque así es el de mi hermana. Entonces, justo Eri cuando llegó, fue cuando la cosa se puso súper complicada. Pero mi esposo y yo corrimos con la suerte de que en esa época la cosa era más desordenadita y fue muchísimo más sencillo. Ya ahorita no aceptan visas tan fácil porque deciden si es por profesión, un poco mucho como es en Alemania, como si es la profesión que se necesita acá, sí es más fácil. Si no, es mejor que uno se vaya a solicitar o a regularizar en otros lugares más alejados de Santiago, que de pronto se necesita más Como en población. Pero Canadá. es muy difícil. Y a mí me parece bien también organizar la migración. Por muchas cosas, porque impides que se vulneren los derechos de los migrantes, que yo lo hablamos alguna vez con Erika, me parece que en Estados Unidos hay un negocio con los migrantes también y se vulneran mucho los derechos. Acá, además, Chile es un país, yo creo que me atrevo a decir que de la región, que respeta mucho los derechos laborales. ¿Sí? Acá ese cuentico de trabajar más de la cuenta, acá te pagan horas extras, acá ese cuentico que usted se queda trabajando hasta tarde, que es tan bien visto, allá en Colombia eso no pasa, aquí los derechos laborales son muy respetados, las vacaciones son muy respetadas, como que tú aquí no es como, ay, qué miedo pedir vacaciones, no, usted, oiga, con tiempo le aviso que me voy de vacaciones tales y tales días, y aquí los derechos laborales son muy respetados desde mi punto de vista, desde la experiencia que Juan y yo hemos tenido. Entonces, como hay tantos derechos laborales y se cuida tanto como la dignidad del trabajador, a mí me parece bien que se organice y se regularice. Yo creo que no todos los países tienen presupuesto
para poder apoyar la migración. Y ahora sí la hay. Yo creo que Chile tiene ciudades que necesitan gente, necesita ciudades que se pueblen hacia el sur, porque es muy frío y la mayoría de gente no se va hacia el sur, pero pues allá se necesita gente y uno tiene que buscar la forma también en donde uno le puede suplir. Pero todos llegamos a Santiago y Santiago es una ciudad igual que colapsa. Sí, Entonces total. tampoco hay oportunidad para todo el mundo y todo se vuelve más competitivo. Y la migración también trajo que antes se pagaba muy bien el profesional, pero como empieza a llegar migración que se regala profesionalmente, pues eso hace mucho más complejo todo, porque entonces ahí el chileno se afecta porque dicen, no, pues me echaron a mí porque contrataron a dos venezolanos o a dos colombianos como para no, lo que sea, dos migrantes, por lo que me pagaban a mí. Y ahí es donde empieza a bajar un poco la calidad de vida. Y eso es complejo, entonces yo creo que es bueno que se regularice la migración, que se organice. Yo creo que uno es ciudadano del mundo, no puede hacer la vida donde quiera hacerla, siempre y cuando sepas cumplir algunas normas, algunas reglas. Sí. En Alemania, por ejemplo, mi hermana sacar los papeles en Alemania es un hueveo, es súper difícil, es muy difícil. Y Paola se queja mucho de la burocracia que hay en Alemania, tan curioso que es un país como tan evolucionado, pero todo es súper burocrático, porque yo le digo a Paola, es que la gente que se quiere quedar pasa por todos esos filtros, es que son filtros que crean para que queden las personas que quieren aportarle al país, porque el país no tiene por qué hacerse cargo de personas que ni en su país se pudieron respetarlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué otro país tiene que hacerse cargo de una migración de personas que ni siquiera en su país son correctos? O por qué Chile se tiene que hacer cargo de sicariatos, de... Ahora no lo quiero dejar todo hacia allá, ojo, porque no, de hecho esta mañana leí un estudio que el chileno está muy preocupado por la migración y dice que todos los migrantes son delincuentes y hay un estudio que dice que no supera el porcentaje en las cárceles, no se superó la cantidad de migrantes que hay en las cárceles por delincuencia, sigue siendo más chilenos que migrantes. Obviamente todo esto uno cree que es solo la migración, pero pues sí hay una migración que se hagan cargo de los delincuentes de su país, pero no tienen por qué hacerse cargo de los delincuentes de otros países, que es en lo que yo pienso que es importante organizar y que es bueno que se organice la migración, respetando la dignidad de todas las personas, pero yo también respetando en dónde estoy y ubicándome, probablemente en Santiago no es y necesiten más en otras zonas, bueno, busquemos las oportunidades hacia allá. Eh, Justamente hablé con Jessie en mi época que llegué y pensé que iba a tener papeles, legalizarme a los 3 meses. Y también idealicé esta migración, dije, esto va a ser súper rápido, yo en un año voy a estar, en 6 meses voy a estar lista. Yo me casé con un chileno para agilizar, para mí era la manera más fácil de gestionar mi documentación, ¿sí? No tenía contacto de trabajo, no tenía muchos papeles que pedían acá para otros medios de legalización, ¿ya? Entonces para mí era casarme con un chileno. Me Pero casé con este chileno lo conociste en Estados allá, Unidos. este chileno en Estados Unidos. Estábamos nosotros allá por temas de la vida, terminamos aquí, nos casamos. Claro, yo me casé por amor, no quiero decir que me casé para que me diera, no, pero era como, tenemos que hacer esto juntos, hay que hacerlo, tenemos que casarnos, que es la forma de que yo crezca, que tú crezcas, perfecto. Todo es como también creo que en Estados Unidos, que ella tiene formularios, suba documentos, ya, chao. No hay que ir a una oficina para hacerlo, no, todo es online. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque subes algo mal y se te demoran 3 meses a que te digan, oye, eso está mal. Entonces yo fui muy cuidadosa subiendo todos los documentos, buenas fotos, todo súper bien. Y según la ley, dice que el Estado migración debe dar respuesta a los 6 meses de radicado el documento. La petición se llama residencia temporal por unificación familiar, porque él es mi familia, entonces vamos a estar juntos. Pasaron 6 meses, nada, estaba el proceso como detenido. Yo dije, pucha, 6 meses, no tenía todavía mi ID, mi carnet de identidad todavía no lo tenía, también se me demoró bastante. Entonces, ¿yo qué hice? Yo dije, voy a pagar abogado para facilitar ese trámite porque no me quiero quedar esperando a que esto se movilice. Tenía permiso de trabajo, pero aquí también quiero decir eso. Como todo cambió, la gente desconoce las leyes y las nuevas normas. Con mi permiso de trabajo yo estaba legal en el país, pero la gente quería que yo les mostrara mi carnet de identidad para verificar que yo fuera legal. Dime. Voy a hacer un paréntesis justo ahí para aclarar algo. El chileno es muy correcto en la mayoría, hay excepciones, pero es muy correcto con la norma. Y acá, si un empleador contrata a alguien sin RUT, que es como la cédula, lo pueden multar. Donde le hagan un seguimiento, lo multan. Y el chileno per se es muy cuidadoso con la norma. Entonces, por eso, si tú no tienes RUT, no te contratan aunque tengas el permiso de trabajo. Pero es que está el vacío laboral, ese es como el vacío que hay. Como tengo permiso, dame mi RUT. No, todavía no lo tienes. Entonces, ¿qué hago con este permiso que me diste? Entonces, yo me sentía como en un limbo. Si me das, dame todas las herramientas completas porque las necesito. No me vas a dar la mitad y no, mire tú, mire usted qué hace con este permiso. Ok, pero entonces, ¿cómo gestiono? Entonces, yo que hice, me la pagué abogada, me gestionó súper rápido. Al mes, yo ya tenía mi visa aprobada, la temporal. Junto con eso, yo homologué mi título, lo revalidé. Antes de estar aquí en Chile, yo desde Colombia también pasé muchos papeles, subí toda la información
Y después otro trámite que es muy demorado. Para la gente que quiere migrar a Chile y quiere revalidar su título profesional, hágalo con mucho tiempo porque es un proceso también de mucha espera y paciencia, mucha paciencia. Entonces, ahí pasó justo, yo creo que Jessy, lo que es para uno es para uno. Yo, bueno, entonces yo pagué abogado, me aprobaron la visa definitiva, la temporal, después tengo que tramitar la visa definitiva y por último, si uno quiere, la ciudadanía. Pero como todo está cambiando, entonces claro, ahora están sesgando más. Si ahora uno tenía que esperar 5 años para recibir la nacionalidad chilena, ahora van a ser 10. Están alargando más esos procesos de regularización. ¿Sí? Con lo que tú decías, para que se queden las personas que quieran aportar, porque pues mucha gente se aburre y se va. Y también es como, claro, una persona que tenga 3 hijos no va a esperar a pagar abogado, a que le salga el carnet, pues tiene que irse. Entonces, muchas percepciones nos quieren aburrir para que nos vayamos. Y también es un sentimiento válido porque hay gente, yo puedo esperar porque yo no tengo ningún problema en esperar, yo tengo todo el tiempo para quedarme. Pero mucha gente no, mucha gente vive como del día a día, entonces no pueden esperar un año para tramitar sus papeles. Bueno, salió mi permiso de mi carnet de identidad temporal y justo a los 15 días salió la aprobación del título de psicología por la Universidad de Chile, que es una muy buena universidad. Entonces, yo en realidad pensé que no iba a salir porque mi universidad no era la Javeriana, no era los Andes en Colombia, era una universidad pues normal, término medio, y la gente te dice muchas cosas y tú le crees. No, pero le van a decir que haga más módulos, más semestres, porque es un negocio, ¿no? La Universidad de Chile quiere lucrarse. Entonces, ¿para qué le va a dar el título de una vez? No, le va a decir que estudie unas materias más. Y yo dije, ay, pucha, sacar tiempo y plata, porque la Universidad de Chile no es muy barata. Entonces dije, pucha, y me predispuse. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando me aparece la resolución, que fue aprobada sin allegar nada. No allegué tesis, no allegué documentación externa, nada. Con los ramos, con las materias que vi, estaba todo ok. Entonces uno también, infórmense bien, ¿te pasa igual? Sí, me pasó igual también, como que todo el mundo como, ay, no, no, a mí se demora, no tiene que llenarte de paciente, pero también la homologación llegó, o sea, cuando llegó sin ninguna traba, y yo tampoco vengo pues de la Javeriana ni de la Sabana, precisamente, que es una ventaja también para los profesionales, que pasa mucho que en Colombia se va a ti te sesgan, en todos los países te sesgan por la universidad en la que tienes. Cuando tú migras a otro país como profesional, nadie sabe tu universidad qué. Entonces yo acá digo, no, mi universidad no, hablamos mucho con una amiga colombiana que también es de la Uniminuto, decía, mi universidad es lo máximo y pues uno es muy buen profesional y así se vende. Yo trabajo con gente que viene, que contratan de las mejores universidades de Chile, ¿no? Entonces como que yo digo, sí, también la super universidad, pero pues uno se aprovecha también de eso. Quiero también hacer un paréntesis con lo que dijo Eric, es que Eric llegó justo cuando empezó ese proceso de la regularización de organizar el proceso migratorio, pero eso había un desorden. O sea, yo creo que ni siquiera el Estado tenía la intención de aburrir a nadie. Es que como llegó tanta migración venezolana, tanta, y ellos recién ahí dijeron, todo el mundo empezó a poner un poco, y dijo, no, hay que organizar esta vaina, se les puso un desorden y yo creo que perdieron papeles, o sea, como que eso recién hasta ahorita se está medio organizando porque fue un hueveo literal todo este proceso de la regularización migratoria. Entonces al AERI le tocó justo en ese momento. Y yo creo que mi proceso fue de mucha paciencia, para mí fue un aprendizaje de paciencia, porque soy muy impaciente. Y claro, yo entiendo, y Eduardo me decía, mira, es que uno está acá y uno entiende el contexto, uno sabe por qué se está demorando las cosas, pero sí quiero decir que me sentía como muy desamparada, porque yo iba a preguntar, ¿a Chile atiende? Que es donde tú preguntas todo. Ese me quiero, no sé, quiero hacer un RUT provisorio. No, aquí no es, tiene que ir a Santiago, porque yo vivo fuera de Santiago, hasta Santiago al registro civil a preguntar. Entonces, Santiago me mandaban de esta entidad porque no había una claridad en los trámites, porque todavía es un nuevo para este país. Me mandaban como para allá, para allá, para allá. Y yo decía como, claro, a mí me daba impotencia y me sentía como, me daba frustración porque no tenía una claridad. Sí, era como hay unos vacíos legales que se están solucionando y como todo eso es tan nuevo, pero está como, fue pucha, ¿y ahora qué hago? Entonces, como que me dan una cosa, pero no me dan a la otra. Bueno, el punto es que ya con paciencia, preguntando muchas cosas, averiguando, entonces tiene que ir a registro civil, y iba a registro civil y preguntaba, no, niña, aquí no es, vaya tal, superintendencia, iba a todas las puertas que me decían, y yo iba armando mis rompecabezas. Creo que también es una cosa de perseverancia, ¿sí? Y yo como quería estar acá, pues me aguanté todos los filtros y hice todo el proceso, y yo estaba decidida aquí a quedarme bien. Yo quería mis papeles porque yo quiero que me den todo. ¿Sí me hago entender? Quiero pagar salud, quiero pagar pensión, quiero que me den vacaciones, quiero como migrar bien. Digo que eso es llamado, si tú vas a migrar, hazlo bien. Y para estar bien hay que cumplir los trámites, hacer filas. No nos gusta la burocracia, pero es que hay que hacerla. Uno no puede llegar, pues, buenas, soy profesional, venga, deme trabajo. Por más profesional que seas, hay que mirar si tu universidad. No eres nadie en el país que llega, sí. Sí, claro, uno, soy psicóloga, pero lo que me dice yo, mira que muy bonito Jessy, porque yo fui y tiene una energía muy bonita y lleva muchos años en Chile, yo recién estaba llegando, entonces yo como que todo era oscuro en mi cabeza, yo como,
esa no era como lo que yo quería, como que me engañaron. Y tú me mostraste como tenías un apartamento divino que tenía una vista de un balcón de la cordillera hermoso, un apartamento en un buen lugar, como el sueño de todo migrante que quiere, ¿sí? Tenía casa, carro y beca. Tiene una familia súper linda, un apartamento divino, y me dice, Eri, si se puede. Y Jessie es la demostración que se puede. Claro, tú llevas ahí como 8 años, 7 años en Chile, Ya va con 9, cumplí y hace no es poquito. un año. O sea, no es como yo pensaba en un año, no, es de trabajar, hacer las cosas, hacer trabajo bien y crecer. Entonces, como que todo se puede, pero hay que trabajar en eso. Y aprovechando eso, yo conozco personas que no quieren hacer los procesos migratorios, no quieren pasar papeles. Miren, de hecho, hace poquito supe, hay una fundación, los papás que llegan acá con sus niños, mientras que sean menores de edad, acá acceden a todo, a colegio, a salud, a todo, acá reciben todo. Pero si no regularizan a sus niños, si el niño se llega a graduar del colegio, no le pueden dar el título de bachiller. Y es pura pereza de no sacar los trámites, de no hacer los papeles, de no ahorrar el dinero, el poquito dinero que puedo ahorrar mensualmente, ahórrelo para pedir los papeles apostillados de Colombia, todo lo que necesite y regulariza al niño. O sea, de hecho, acá si el papá no está regularizado no pasa nada, pero tiene que regularizar al niño para que el niño no le vaya a afectar cuando se gradúe del colegio y pueda después, porque si no, si el papá no fue responsable de regularizar a su niño, cuando se gradúe del colegio ni siquiera el título profesional le dan. Y él apenas cumple la mayoría de edad, ya no tiene salud, ya no tiene nada. Entonces, yo sí conozco personas que no quieren hacer el proceso por lo que sea, que la excusa de la plata, que yo siento que a veces es excusa. Yo sé que pasa, yo sé que estamos en países desiguales, hay mucha desigualdad. Y sí, es un temazo. Pero pucha, ubíquese en su realidad. Siéntese un día tranquilito, deje la rabia, el mal genio, la frustración a un lado y piense, ¿cuántos nos hicieron hacer eso cuando chiquitos que es tan importante? Haga un papel. Si usted quiere cumplir un sueño, ¿qué tiene que hacer para lograr ese sueño? Tengo que pasar por este paso, por este paso, por este paso, que es hartísimo, pero que te va a llevar a una meta. Y eso toma tiempo, necesitas plata, necesitas recursos, necesitas dejar de comerte el helado el fin de semana y guardar mejor esa platica para el papel, para el trámite, para no sé qué. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a eso. Yo por eso creo que es importante hacer los procesos migratorios de manera correcta, aunque eso signifique X cosa, porque los que se quedan son los que están dispuestos a contribuir al país de manera positiva. A países, por ejemplo, como este, en donde intenta hacer las cosas de manera organizada, tiene sus efectos. Chile tiene una mano de efectos, obvio, como todos los países, pero igual es un país en donde te respetan mucho, pienso yo. Entonces, bueno, pues si estás recibiendo cosas bonitas, pues devuelvo cosas bonitas también. Es Ujú. Es un como poco así. el equilibrio que uno habla. Yo quiero recibir, pero también tengo que dar. Y como doy, también eso es verdad, es un costo. Legalizarse en un país es un gasto, una Es inversión. Es una Sí, de sí, tiempo y inversión. de pues. plata y de Tiempo y energía. plata y paciencia y emocionalmente yo estaba colapsada. Yo muchas veces me iba a volver a Colombia. Yo dije, no, hago todo acá, me voy a Colombia, cuando todo esté listo, llego. Pero claro, el trabajo era acá, la paciencia era acá, la perseverancia era acá, ¿sí? Y es un gasto, es una inversión, porque hay que pagar eso, claramente. O sea, tuve que pagar abogado porque sentí que si pueden, paguen a buenos abogados. Y todo se paga porque obviamente es una retribución. Y si tú quieres un ID, un carnet, pues hay que hacer la fila, hay que pagar, hay que tener paciencia, hay que esperar. Que si quieres recibir, pues hay que dar. Y Ujú. lo que dice Eric, que me alegra mucho que digas lo que dijiste, porque me da risa. Yo al Dani le dije que yo migré a Chile porque yo vivía donde una amiga que tenía su departamento y yo quería que su departamento, entonces me da mucha risa que tú digas eso porque también te inspiró eso y está bien. Es clave también, es muy, muy importante por esto para la vida también, rodearse de energía bonita. Uno es de las personas que se rodea. Yo siempre digo eso. Entonces, si tú estás amargado, emputado, emberracado, aburrido, quejambroso, no se vaya con otro igual que piensa quejambroso, que habla mal. No, váyase de otro que le pueda mostrar con la realidad de las cosas, porque creo que yo nunca le dije a Eri como, ay, no. No, yo le dije, sí, esto es posible y ha sido un trabajo, pero si tú quieres, y yo me acuerdo que yo le decía, si usted quiere, mija, usted lo va a hacer. Al principio va a ser difícil, pero si usted quiere, en este país se puede lograr. En lograr los sueños. Y ahorita, y sabes qué, me atrevo a decir que en este país y en cualquier país, hasta en nuestro país se puede lograr, Sí. yo creo. Lo que pasa es que yo le he dicho a Dani todo el tiempo, yo creo que yo tenía siempre algo acá en mi vocecita desde muy chiquita, que lo mío era migrar. Yo ahorita entiendo que yo vengo de familia migrante, mi papá migró de su ciudad, él era de Cartago Valle, fue a Bogotá, entonces nosotros tenemos esa sangre migrante. Mi tío vive en Francia, tengo otra tía en otro país, entonces mi hermana migró, entonces probablemente yo con mis ancestros alguna vaina, algún acuerdo tenemos que hacer para ir a mejorar la raza en otro lado. Estoy hablando tontera, Hay que pero tratar a alguna, tu hijo. pero alguna, Antes de mejorar la raza, tu hijo. sí, sí, yo creo. Entonces yo creo que alguna vaina hay que yo quería migrar, pero yo creo, me pasó mucho que yo fui una vez a visitar a Colombia a una prima que tengo en Cartago, que vive en Cartago Valle, y ella trabajaba en una fundación
de personas de la calle con problemas de alcoholismo y bla, bla, bla. Y ella es enfermera, la familia la criticaba mucho porque había estudiado su profesión y que hacía ya en esa fundación y pasándolo mal si podía hacer plata con esa carrera. Y yo la miré y yo le decía, encuentro tan loable lo que hace. Porque a veces uno cree que el que migra y consigue su sueño en otro lado es mejor dicho, y no, tú te quedaste en el país, en esta realidad, y estás contribuyendo a mejorar ese entorno. Yo lo encuentro más loable. Entonces, a veces pienso que probablemente no solamente tengas que migrar, estás en tu casa, en tu lugar, en tu zona y probablemente quieras transformar ese entorno chiquitico que tienes, dale también. Y yo creo que se puede hacer si le metes toda la energía y todas las ganas y todo el amor del mundo. Migrar no es para todo el mundo. Y la gente cree que, uno cree que el que migra, mejor dicho, la panacea, ¿no? O sea, no, qué felicidad, eso logró porque está ganando en chilenos, en euros, en dólares. No, no, es muy difícil, hay un costo enorme emocional. Criar sin tu familia, sin tu red de apoyo es muy jodido, ¿sí? Tener un hijo sin tu familia es muy, sin red de apoyo es muy jodido y ese es un costo altísimo que tienes que pagar. Entonces, migrar no es para todo el mundo, no todos los que migran logran el éxito y todas estas cosas que uno solamente muestra por redes sociales. No, el proceso es difícil, es complejo, cuando lo haces solo es aún más complejo, cuando lo haces en pareja la cosa se facilita un poquito más, pero es clave rodearse de gente que te impulse esa vibra, pero que te exija también, ¿no? O sea, yo le puedo decir a Eri, no, parce, usted justo migró en esta época, No, le va a tocar muy difícil, mejor devuélvase. no, A para nada. juntarte con otra que te diga, puta, si tú quieres, y yo siempre le digo, si usted quiere esta vaina, si usted quiere quedarse acá, uno respete este país, aprenda a ser agradecido, agradezca todo. Yo creo que yo agradezco tanto mi trabajo, porque yo encontrar trabajo en un país que no es mío no es fácil y ganarme la credibilidad, que me crean como profesional en un trabajo, en un lugar en donde mi competencia son personas de acá, pues yo lo agradezco todo el tiempo. Entonces me quejo menos, no veo las cosas feas como lo ven los otros, entonces todo es mucho más luminoso y hay que agradecer. Y si tú sabes agradecer, te va a fluir las cosas. Despacio, rápido, te van a fluir. Pero yo creo que yo me quedaría con eso, como que no tener que emigrar no es para todo el mundo, la vaina es muy jodida, es cierto, no es tan fácil, pero si tú lo quieres hacer y tienes esas ganas, va a salir, o sea, como se va a resultar. O sea, yo hasta ahorita me enteré que ya Eri ya tiene los papeles, ya, la vaina Ya va a le fluir. conté. Está fluyendo. Pero mira qué rico eso que Jessie le pone, le inyecta a uno mucha energía. O sea, tú me pudiste subir, no, Eri, mal, llegaste en un lugar, yo de ti me devolvía. Pero Jessie fue, no, hay que esperar, me diste ideas, mira, ponte a vender no sé qué, haz almuerzos, ponte a hacer no sé qué. Mucho como que siempre diciendo todo va a estar bien. Y fue, mira, yo te visité cuando yo estaba en un lugar muy oscuro. Como en el pico de depresión del migrante, estaba a punto de irme a Colombia. Dije, esto no es para mí. Porque claro, pensé, idealicé mucho y pensé que todo iba a ser así volando, como que tengo todas las herramientas para hacerlo. Entonces me encuentro con una realidad que no es tan fácil como antes, que es justamente en esa cosa burocrática de cambiar leyes. Y llegas tú y me dices, no, sí se puede, mira, y con hechos, mira, se puede, en Chile se cumplen los sueños. Y yo vine a eso, yo vine a cumplir mis sueños de lo que sea, cosas materiales, de viajar, cosas de crecimiento, y acá también para llegar a donde estás, también tuviste que construirte por dentro y de mejorar y ser un mejor ser humano. Y tú lo hablas de luz, de cómo lo lograste, de cómo piensas, de que siempre piensas positivo. Uno crece, creo que por fuera y por dentro, en comprando casas, carros, pero también lo más importante es que eso no se sostiene si tú no tienes la capacidad emocional para sostenerlo. Yo creo que eso lo traía Jessy en la maleta de Colombia, porque yo te recuerdo así siempre, como con mucha energía, sonriendo, siempre te recuerdo así. Jessy, quiero hacerte una última pregunta, ya que estamos hablando de la energía y de como todo esto que has estado construyendo, y es cómo es tu relación con tu espiritualidad. Y ya que crecimos en este colegio del Opus Dei, ¿cómo es esto ahí contigo? Mira, yo creo que yo soy católica por naturaleza, como impuesto, pues, ¿no? Crecí en eso y siempre creo en Dios y yo hablo de Dios y bueno, en fin. Pero como siempre he cuestionado todo, pues obviamente en la religión y estas estructuras un poco más de la iglesia, y esto que ha creado el hombre como que, y por lo crítica que fui con mi colegio y con lo que yo vi en el colegio y que nos encasillen en un rol, ¿no? Entonces yo soy mujer y tengo que cumplir este rol que lo vi tanto en el colegio pues obviamente dije, no, por ahí no es. Entonces yo siempre he tenido una relación muy cercana con Dios y converso y eso me da como tranquilidad y yo soy loca, yo creo que alguna vez le decía, yo hablo mucho como Diosito, me duele el estómago, Diosito que no me duele el estómago, yo me conecto y entonces hay algo ahí que yo sé que me escucha y me colabora, ese más me colabora. Pero a mí yo creo que la espiritualidad me brotó muchísimo más cuando yo soy mamá.
Yo tengo un carácter muy fuerte, yo sí, sonrío, la energía, ¿verdad? Pero yo soy de un genio, tengo un carácter muy fuerte y mi mamá nos levantó con con rejo, pues normal, lo de esa época, ¿no? Y yo me acuerdo que como yo soy tan dura, y mi esposo es más bien blandito, es más tranquilo, es más suavecito, lo primero que él me dijo cuando quedamos embarazados fue, con el niño, golpes y gritos, no. Es lo único que yo te pido, ni golpes ni gritos. Entonces vamos a tener que trabajar por eso. Y yo tuve que trabajar con eso porque a mí mi niño me despertó esa herida que yo tenía de cómo fue criada cuando chiquitica, que fue con tantos golpes y todo eso. Entonces yo tenía claro que yo a mi niño nunca le quería ni tocar, yo nunca he sido capaz de tocarle ni pegarle un pellizco. Pero sí se me salía este del grito, de la levantada de voz, y mi esposo todo bonito me pagó un curso con Machi, no sé si la cachas tú, Dani, en Instagram. Machi es una psicóloga mexicana que habla de crianza respetuosa, y me pagó un curso y me empezaba a mandar videos de ella y empecé yo a aprender herramientas, que básicamente todo esto son herramientas que me han permitido que en el proceso de crianza, más allá de que tú tengas que aprender a ser mamá, tenés que aprenderte a gestionar tú, a conocerte tú, a entender qué es lo que te duele, a entender por qué cuando mi niño llora me detona un fastidio ahí. Pues claro, porque cuando yo lloraba cuando era chiquita, mi mamá me decía, ah, ¿va a llorar? Venga, yo le doy para que llore por algo. Entonces tengo un fastidio ahí raro conectado que me detona a mi hijo. Entonces ahí tuve que irme hacia adentro. Entonces la invitación que yo he tenido todo este tiempo, estos 6 años de maternidad, ha sido evaluarme, hablar conmigo misma. Yo de todas maneras he descubierto, Dani, probablemente tú recuerdas eso de mí, que yo siempre he sido muy positiva y yo lo veo mucho en contraste con mis hermanos, que algunos han sido diagnosticados con depresión y esas cosas. Yo no he tenido nunca como algo tan marcado, soy ansiosa, pero no nada tan marcado. Yo siempre recuerdo cosas positivas, lo que yo te contaba ahorita de mi papá y esas cosas tóxicas, eran vainas que me emberracaban, pero no es lo que yo recuerdo. Yo, de hecho, yo recuerdo cosas de mi papá muy lindas y por eso lo quiero tanto. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que él me peinaba, cuando me peinaba me tomaba de la manita y me llevaba al jardín, me acuerdo tanto de eso y yo eso lo guardo con mucho cariño. Entonces, no sé qué característica tenga que yo guardo cosas positivas, pero sí, para controlar mi enojo, porque claro, uno termina sacando la cosa oscura que tiene aquí adentro, no la termina sacando con las personas que más ama. Ujú. Y a la persona que yo más amo, perdón, no sé qué mamá no va a estar de acuerdo con esto que voy a decir, yo soy mamá, amo a mi hijo, pero la persona que yo más amo en el mundo es a mi esposo. O sea, sí, mi hijo es mío, yo lo voy a criar, le voy a dar todo, pero este chino va a crecer y se va a ir y va a ser vida y se va a enamorar de un hombre y una mujer, no sé, y va a ser su familia, se va a largar y me va a dejar. Pero mi esposo, o sea, yo así me muero por mi esposo. Entonces, si yo a alguien más herido con toda esta oscuridad, la oscuridad que yo tenga dentro ha sido mi esposo. Y mi esposo ha sido un gran maestro porque el man, cada vez que yo le hablo de mi papá, de cómo era con mi mamá y eso, me acuerdo una vez que me miró y me dijo, estábamos discutiendo y me dijo, Jessy, yo no conocí a tu papá con lo que tú me cuentas, pero cada vez que tú me hablas como me hablas, siento que es como si me hablara tu papá. Y eso a mí me pegó porque yo dije, todo lo que yo le critiqué a mi papá, como era con mi mamá, yo lo estaba repitiendo con mi esposo. Entonces, y todavía me pasa, o sea, todavía me caigo con eso, ¿no? Todavía es uno de los grandes desafíos porque es algo que yo tengo marcado acá. Entonces, mi relación con la espiritualidad es irme para adentro, reconocer que Dios es el que está acá adentro. Hay un libro maravilloso al respecto, que es Conversaciones con Dios, que es buenísimo, que te dice un poco eso, que es como Dios está aquí adentro y sí, tú tenés poder para decir yo puedo. O sea, la historia de cómo conseguimos el departamento con Juan y las cosas que hemos logrado es porque yo salía y yo veía que estaban construyendo y dijo, pues puta, que yo quiero ese departamento y lo voy a lograr y lo planeaba y todo, pero yo decía, Dios, ayúdame porque yo sé que lo vamos a lograr y lo vamos a hacer y va a ser. Y fue, y pasó, cuando uno cree que eso no es posible, pero es porque Dios está acá. Entonces, como cuando hablábamos con él y como que me conectaba mucho con eso de que todo está acá y a mí me pasa algo, Dani, es que a veces tengo muchos sentimientos negativos, oscuros, yo siento a veces envidia, no sé si alguna vez lo conversé con él, pero a mí me pasa todavía con algunos amigos cercanos que yo siento envidia, y entonces en lugar de avergonzarme por decir que siento envidia, me vengo a mí y digo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Esta persona, ¿por qué me despierta esto? Y ahí empiezo a tener una relación conmigo, que es con el Dios que está aquí adentro, y es con el Dios que encuentro aquí al lado, y es con el Dios que encuentro acá al frente, que me da la oportunidad de tener estas conversaciones, para yo poder sacar, y la oportunidad que me dan en el trabajo de pelearme con alguien para yo después darme cuenta de ¿para qué peleo por eso? ¿Qué me creo yo para ponerme a pelear con él por eso? Entonces como que ahorita mi relación es esa. Yo creo que si algo lo resumen bien es ese libro de Conversaciones con Dios, y obviamente consumo muchos podcasts alrededor de esto, me hago mucho autoanálisis, nunca he tenido que pagar un psicólogo, sí, pagué un par de psicólogos cuando pues Eri, tú me recomendaste a Barú y conversé con él un par de veces y me ayudó a orientarme, bla, bla, bla. Creo mucho en Los Ángeles, tengo una angióloga que a veces cuando estoy como yo perdida necesito la converso con ella.
pero creo que el poder está en mí y me di ese regalo a mí, tener el poder yo y no echarle la culpa de la situación ni al presidente de turno, ni al presidente del vecindario, ni a mi jefe, ni a mi esposo, ni a mi hijo. O sea, si yo me emputé porque mi niño está llorando, el problema es suyo. Mi niño tiene el derecho de llorar, punto. Entonces, procuro volver a mí de esa manera y peleo constantemente con el carácter que tengo, un carácter de mierda, o sea, y sale sobre todo con las personas que más amo. Y bueno, no le dejo nada al azar, yo soy la que tengo que controlar esta vaina. Hace poquito también fui a China por trabajo, estuve hace poquito y a mí me pareció, si algo me pareció poderoso fue no ver ninguna señal del catolicismo, ¿no? Ninguna figura de la cruz y eso que uno ve tanto acá. Y ahí yo me cuestioné harto, yo dije, si mi abuelita viniera acá y se diera cuenta que esa vaina no existe y lo que veneran son un gordito grande dorado o una mano de muñequitos ahí, dirá, "Ah, ¿cómo es posible si a mí me dijeron que Jesús y Dios y no sé qué?" Entonces, poder abrir la mente de esa manera, Dani, me ha permitido saber que tú en este momento me estás enseñando algo cuando me contaste lo de tu bebé y Eri cuando vino, me da cosas y somos nosotros los que está rondando esa energía y esa espiritualidad tan importante. Yo creo que es importante creer que hay alguien arriba que te mira, es importante creer en eso, pero no dándole poder a ese algo, sino el poder lo tengo yo. Jessy, muchas gracias. De verdad, creo que tengo en la cabeza cuando te dije que cuando te invité, yo tengo un podcast, quieres participar y tú me dijiste, yo no sé qué de mi historia pues sea relevante, pero sí, hagámoslo. Escúchate. Creo que cuando escuches este podcast vas a decir, pues pucha, todo lo que he hecho, todo lo que, o sea, tu historia, tu educación, tu forma de ver las cosas, tu espiritualidad, todo esto, cada persona que escucha, que te va a escuchar, va a decir lo que tú acabas de decir. Yo tomo esto de Jessy para mi vida, para mejorarlo, ¿sí? O sea, el objetivo de este podcast justamente es eso, es impactar a 3 personas, a 5 personas, ojalá a 1000 personas, ¿sí? Con la historia de cada persona que viene acá. Y creo que nos aportaste demasiado en todos los sentidos. Eri se perdió una partecita, pero de verdad, en todos los sentidos. No, que yo Porque creo que Jessie va es alineada a lo que queremos justamente transmitir en este podcast, como la parte espiritual, la parte de migrar conscientemente y migrar bien, haciendo las cosas de una buena manera, y Jessie es el resultado de eso. Entonces creo que va muy alineada a lo que queremos transmitir en este podcast de Desempaca. Muchas gracias. muchísimas gracias. Ujú. Qué buen nombre, primero lo dijo mi esposo cuando escuchó el audio de Dani, dijo, uy, qué buen nombre. Entonces, qué buen nombre. Persistan y lo que tú dices, Dani, si se llega a una persona, dos, ya están haciendo un montón, ya están haciendo un montón porque a veces uno necesita escuchar que es posible y que las cosas no son tan simples como la gente cree que es y que en verdad se pueden hacer las cosas realidad, donde sea, no solamente migrando. Hasta lo importante es estar seguro y conocerse y estar muy, muy seguro de qué es lo que quieres. Cuando uno no sabe lo que quiere, la cosa es más jodida, porque usted anda perdido y anda para donde va Vicente va la gente y lo que me diga este y me diga el otro. Pero si tú estás convencido de lo que quieres, a propósito, para cerrar con el colegio que tanto quiero, yo igual, a mí desde muy chiquita en el colegio nos decían, ¿usted qué sueña? Y yo me acuerdo anotar, escribir en el cuaderno, yo quiero ser comunicadora, quiero ser periodista y quiero, y desde muy chiquita. Y eso ayuda un montón y hay que hacerlo con los niños, porque si tú tenés seguro para dónde vas, qué obstáculo ni qué nada, hágale, hágale, pues para eso uno viene a vivir, ¿no? Si no, el que no quiera vivir, que no. Bueno. ¿Sabes qué me recuerdas de los niños? Que Nico hace como, cuando tenía como 4 o 5 años, estábamos en Colombia y me dice, mamá, yo quiero ser video gamer. Y yo entré en choque con eso y yo como, porque yo estoy también como en el pensamiento de lo que quiera hacer, yo te voy a apoyar y yo como, ¿qué hago con esto de video gamer? O sea que, sí, como actúo aquí. Y hace poco terminó el tercer módulo de programación de videojuegos. Nico tiene 10 años. Entonces, cuando yo lo veía estudiar y yo lo veía como haciendo todo esto, él es encantado desde siempre por los videojuegos. Yo decía, pucha, me dijo hace unos años, mamá, yo quiero ser videogamer. Y no está siendo videogamer, pero tal vez el mundo le encanta la música de videojuegos. O sea, él está metido en ese mundo. Y lo que quiere ser Nico, que aún no lo sabe, como que yo empecé a mirar qué es lo que él quiere, porque hace Esa poquito pregunta. yo hablaba con Dios y yo decía como, ¿qué hago aquí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo hago para orientarlo? Y un profesor de Nico, el profe de japonés, Nico estudia japonés, el profe me llama y empezamos a hablar y yo le digo, no, ahí está como en un curso, no sé qué. O sea, la respuesta de Dios es inmediata cuando tú tienes una relación bonita, ¿no? Y me dice, oh, ¿sabes qué? Ponlo a estudiar ingeniería multimedia. Y yo, profe, ¿qué es eso? Yo no sabía qué era eso. Y cuando colgué, ni siquiera colgué, antes de terminar la llamada, le dije, profe, Dios me escuchó y tú me llamaste. Yo no sabía qué era eso. Entonces ya sé
que puedo darle herramientas de ingeniería multimedia a él para que empiece desde ahorita. Ay, súper. Ujú. No, si uno con los niños, la única forma de cambiar el mundo es con los niños, porque ya uno ya falla, o sea, eso poner uno a despertar a seres humanos. Eri me dijo una vez en una conversación, tú me dijiste algo que me hizo clic, que yo te decía a ti como es que Juan no cree en nada y ese Juan ahí no me pesca nada y bueno, y tú me decías, Jessy, no creas que alguien me dijo que las parejas que uno tienen el nivel De conciencia. de conciencia, el mismo nivel de conciencia de uno. Y a partir de eso yo empecé a observar a Juan de otra forma y yo dije, sí, este man está demasiado evolucionado con su conciencia. Entonces, pero hay seres humanos que es muy difícil, que Ujú. aunque yo he tenido amigas de mi edad, que yo intento conversar con ellas, y no les entra, no, hay personas que no, que probablemente en esta vida no pudieron lograr esa evolución y filo, nada que hacer, pero de pronto con los únicos que uno puede ir como moldeando bonito, moldeando bonito, es con los niños. Entonces, eh, pucha, desde chiquitico, ¿qué le gusta? Bueno, hágale, camine, lo apoyamos por allá, y que vaya construyendo y que el chino que crezca seguro de lo que quiere, lo va a hacer. Así en el camino aparezca los obstáculos que sea, va a ser. Y yo soy consciente de eso. Yo me vine acá a Chile sin nadie que me ayudara para comer, ¿entienden? Para comer, pero aparecía la plata y resultaba la cosa. Entonces, y si ya es adulto y ya es un niño adolescente o ya se acabó de graduar del colegio, que ahí te voy a plantear una cosa, Dani, después es como si estás en el colegio y sientes desesperanza, bueno, busca qué es lo que te gusta, conéctate con eso que te apasiona, porque a nosotros nos dijeron mucho, estudia algo que dé plata. Uno creció con ese cuento, estudia algo que dé plata. No, parce, busque lo que a usted le gusta, que si usted hace algo que le guste, la plata va a aparecer. Eso. Jessy, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias de verdad por estar acá, por todo lo que dices y espero seguir en contacto. Creo que es bonito también rodearnos de personas. Mencionaste Conversaciones con Dios y nosotros somos fans de ese libro. Yo Fans se lo acá. recomiendo a todos mis pacientes. Es tarea terapéutica, cómprese Conversaciones con Dios, porque es un libro que transforma bastante. Los invitamos a los que nos escuchan a que lo lean, de verdad. Es muy, muy valioso. Le cambia a uno el chip completamente, desde el amor. Muy bonito. Entonces, Jessy, muchas gracias. Gracias. Que tengas linda noche. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chicas. Desempacando, el podcast donde vaciamos la maleta, incluso lo que no sabíamos que cargábamos. Un tigre no es tan tigre si está en cautiverio, así me siento, de mis pensamientos presos.